Advertencia. El siguiente programa está dirigido a mayores de edad, de lo contrario, debe ser escuchado junto a un adulto responsable. El contenido puede ser bastante perturbador para ciertas personas. Se recomienda discreción. La caja de Pandora de los 40. El mundo está lleno de misterios, terror, personajes sangrientos, momentos sobrenaturales, enigmas y todo el conocimiento paranormal. Los antiguos dioses nos han dado la capacidad de guardar estos elementos en un recipiente mágico, pero tu curiosidad hará que cada tanto tengamos que abrirlo. ¿Te atreves a destapar este oscuro elemento junto a nosotros? Recemos. Se abre entonces la caja de Pandora de los 40. Amigos de la caja de Pandora de los 40, llegan sus monjes, esta vez con trajes de colores. Haga de cuenta como si estuviéramos en la pista esa de Mario Kart, que era como una discoteca, y salían de distintos colores neón, pero también, si el carro se iba al abismo, pues era como ahí, a la penumbra, con fantasmas. Y entonces cada uno tiene esos atavíos de colores, cada uno tiene unas especies como de magias en las manos y salen esos arcoíris que llegan a tu cabeza. ¿Para qué? Para que en la cabeza tengas terror, ocultismo, preguntas, dudas, asesinos en serie, chupacabras, ovnis, rarezas. Ojo que este programa ha avanzado tanto que no es solamente el misterio normal, el terror como típica película de terror, sino puede ser cualquier cosa, porque cuando avancemos en las conspiranoias, en las notas y demás, pues ya una rareza, uno dice eso ya es un misterio, eso es una locura, como el mundo cada vez está más loco, que entra dentro de nuestros temas colindantes que no tienen que ser el típico fantasmita, sino muchas cosas. Y esos monjes de atavíos de colores son el señor Toby, arroba DJ Toby FM, y su servidor, el que habla, arroba el chancho 414. Todos los domingos en YouTube, después de las 8 de la noche, de 8 a 10, y ya, pues si usted llega tarde o lo que sea, ya sabe que ahí queda en la plataforma. Como les digo, no hago esto solo, lo hago con mi amigo DJ Toby, que se siente ser el monje de la pista de Mario Kart, el monje con poderes, con magias de colores en las manos. Querido Toby, ¿cómo me le va? Sancho, buenas noches para usted, para todos los oyentes de la Caja de Pandora, sí señor. Un mes más que vamos nosotros culminando en esta noche paranormal. Ahora que usted menciona el tema de los poderes, le voy a preguntar algo muy sencillo. Si usted tuviese la oportunidad de tener dos poderes, ¿cuáles serían esos dos que usted elegiría? Me gustaría volar y a mí me gustaría de pronto como, no sé si leer la mente o ir más allá del pensamiento, porque es que tampoco me gustaría como leer precisamente la mente, sino como de, exacto, de como de poder hacer como planes con respecto a lo que la gente piense y entonces como que, uy, este man cómo salió con esas, que no necesariamente sería leer la mente, sí, sería como una persona, como un clarividente, puede ser algo así, y obvio Ok. volar. Bueno, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención de pronto el tema de la telequinesis. ¿Y qué Me más? gustaría la telequinesis y estaría entre otros dos, que sería de pronto poder adelantar o bueno, saber qué es lo que va a pasar 5 minutos antes de que pase. Sí, es que creo que yo he visto muchas películas de que leen la mente o por ejemplo cuando cruzan sexos, que ¿qué es lo que piensan las mujeres? Que eso creo que era una película de Mel Gibson, si no estoy mal, era muy chévere, que exacto, que el man podía Ah, oír, ok, sí. oía lo que decían las... Y al final la moraleja es que no es tan chévere como que saber todos
los pensamientos y todo, Ok. pero sí deja la sensación de que según como lo que realmente hacen como los predigitadores y los clarividentes es como que van leyendo las personas sin leer precisamente los pensamientos y le terminan a uno diciendo cosas. Eso es como el poder que yo quisiera, como una sindéresis superior, que es, la persona está hablando y no se está dando cuenta que está botando datos y uno decir, uy, parce, pero mire tal cosa, uy, este man, ¿cómo sabe? Entonces, como aprenderlos a leer. Es una lectura sin leer precisamente textualmente la mente. Eso me gustaría. Muchos policías hacen eso, ¿no? Hay unos Sí, los policías, detectives. los detectives que tienen Se unos vainos. colocan, se meten mucho como en la piel del asesino, del psicópata, a ver cuál es su modus operandi, cuál es su manera de trabajar, el tema de los ataques. Eso es aprender a leer la gente. Y a mí me gustaría, pero o sea, así súper cerdo, súper superior, que la gente diga, uy, man, este man, ¿cómo hizo? Eso me gustaría. Con las viejas sería una locura, ¿no? Entonces, porque exacto, uno a veces dice, pues, pucha, salgo, la saco, no, bailo, no bailo, tal, la llamo, no, y uno ya sabría todo. Estaría uno fresco, ya sabría a qué hora estar, a qué hora actuar, y la vieja nunca se embarracaría. No sé si las mujeres que en este momento nos estén escuchando estén de acuerdo o quisieran el mismo poder. Si lo quieren, pues nos escribe, numeral la caja de Pandora los 40. Hoy vamos a tener un invitado muy chévere, es el gran Jaguar Gutiérrez, que creo, no estoy seguro, no había venido en todo 2026. Cada día está más exitoso. Me acuerdo la primera vez que lo entrevisté hasta ahora. Tenía, no sé, como 4 o 5 videos en el canal y el que más le había pegado era era el de Transmilenio, que pues, bueno, eso es una historia muy vieja, pero el que más viral la ha hecho es Jaguar. Y a partir de ahí el man se inventó más formatos, más viajes, o sea, le han salido un montón de cosas. A mí por eso este programa me parece fantástico, porque es como una segunda división, sí, como el Pachuca, pues como el Envigado. Todo el mundo termina acá y después, wow, esta gente se vuelve súper famosa. Y precisamente hablando quisiera que me contara historias no solamente de Bogotá, sino él incluso ha hecho maratones de historias de todo tipo, de hospitales, de no sé qué, pero le pregunto a Toby, con respecto al terror, ¿habrá algo que no sea el cementerio, el hospital, la casa abandonada, que usted diga, uy, chévere conocer historias de como de este lugar o de esta situación? Toby. Bueno, yo siento que, por ejemplo, el tema de los estadios, nosotros una vez comentamos acerca de las apariciones de hinchas que a veces aparecen en fotografías o en videos, o abuelitos que toda la vida acompañaron a los equipos y como que aparecen en algunas imágenes. Yo creo que por esa parte no. ¿Sabe de pronto dónde sí? En el bosque de los suicidios en Japón. Ese, por ejemplo, me parece muy teso. O de pronto también en esos montes donde la gente como que se va a escalar. Ok, Montes. Uy, me acordé que día lo del man ese, ¿se acuerda que subió, que ya había subido una piedra? Subió ese edificio como de no sé cuántos metros, como de, como de 2 kilómetros, ¿no? ¿Te acordás? Sí, sí, sí. Taipei puede ser, pues, creo que se llama Taipei el edificio. Y nada, sin nada. ¿Se acuerda que ese man sin nada? Sí, señor, y ese man ya había subido una cosa que se llama El Capitán, una piedra que yo no sé ese man en dónde mete las manos, pero no le da miedo nada y sube. Entonces, pues esa es la gracia de Jaguar. El man, mire, que arrancó con la típica historia del Transmilenio. Y mire, esa historia, fuera de joda, yo la escuchaba por allá en Loquendo, o sea, estoy hablando del YouTube, pero recontra primario. O sea, Loquendo debe ser por allá año 2009, 2008, esa voz toda robótica, cansona. Y yo decía, ya, esa historia me la sé. Cuando yo después volví a encontrar historias ya bien hechecitas, bien bacanas, y precisamente fue Jaguar el que le encontré su canal. Yo dije, bueno, vale, huevo, que sea la misma historia, pero cuando vi los comentarios dije, uy, este chino, este man va a reventar, va a tener un canal de Misterio Cerdo, y tenía razón, porque hoy en día, para los que no saben, y por primera vez, si esta es la primera vez que lo escuchan, él tiene algo que se llama Conexión Enigma, ya ha hecho libros, ya ha estado con nosotros en audiovisuales, bueno, en fin, sino que en el 2026 no había estado acá. Entonces le voy a decir a el señor Jaguar que tengamos presente bosques o de pronto montañas o cosas así de ese estilo, según el pedido de Toby. ¿Toby quiere decir algo antes de que diga el disclaimer para arrancar? No, simplemente recordarles que todos los capítulos de este podcast están en nuestro canal de YouTube para que vayan, revivan los mejores momentos, quieren dejarnos sus comentarios y de pronto ustedes quieren ahí
enviarnos sus historias, lo pueden hacer a través de @elchancho414 y a través de @DJTobyFM. Nosotros ahí vamos compartiendo videos también a través de nuestro numeral. Y si tiene alguna historia que contar o compartirla con nosotros, pues ahí lo puede hacer a través de nuestras redes sociales. Señoras y señores, cada cual según sus creencias religiosas, científicas y morales determinará si lo que se dice acá es cierto o no. Nosotros no vendemos verdades absolutas, queremos encontrar la verdad. Todo, o sea, nosotros también somos ignorantes, no nos las damos de que sabemos. También a cada cosa le decimos, oh, eso es un muñeco, eso es una conspiranoia. O a veces simplemente dejamos pasar por alto porque le decimos a la gente, pues no, pues son historias y así como cuando usted ve una película de terror, pues tampoco quiere que le expliquen todo. Usted quiere pues asustarse. La película de terror ya sabe igual que es un muñeco. Esa es la gracia. Pero incluso, ojo, las señoras embarazadas, la gente que se deja, que es muy aprensiva, que es muy nerviosa, de verdad, si es así, no escuche este programa. Por eso este programa tiene disclaimer al principio. La gente no lo omite, salta de una vez al cabezote, pero no, por eso tiene su disclaimer. Si es mejor, no lo escuche. Y si también va a arrancar a pelear por todo y todo, entonces respire, porque hay un montón de información que usted va a decir, esto es bruto. No, calma, calma. Calma, esa es la gracia, porque hay vainas raras, hay vainas incomprobables, hay vainas misteriosas, hay vainas que no tenemos respuesta. Entonces, pues, no se ponga de mal genio y pongámosle intereses al asunto. Damos por abierta la caja de Pandora de los 40. Exploremos historias de fantasmas que acechaban en las sombras. No siento nada. Avistamientos inexplicables en los cielos. Lo único que siento es su miedo. Encuentros con lo paranormal y mucho más. En la caja de Pandora de los 40. La caja de Pandora de los 40. Distintos misterios, distintas cosas raras y obviamente está el gran Toby quien averigua qué pasó esta vez en el Vaticano, pero con un audio, es decir, hace parte de la reportería. Este audio podrá revelar las cosas extrañas del Vaticano. Recuerda escribir al numeral la caja de Pandora a los 40, @elchancho414, @DJTobyFM, @los 40 Colombia. Es el Vaticano en la caja de Pandora de los 40. En esta noche de paranormal de la caja de Pandora de los 40 tenemos algo llamado Voz Populi, donde le abrimos el espacio a los oyentes o también hacemos nuestras exploraciones a través de la internet, y encontré una página donde hablan acerca de la religión, donde dice que se convirtió en un negocio y poder y que deja de ser el verdadero evangelio, y que incluso nos mencionan algo acerca del Apocalipsis 17, que nos advierte sobre una gran ramera, un sistema que seduce con apariencia de piedad, pero que en realidad engaña a múltiples personas y que la verdad nos aparta de Cristo. Dice que el verdadero evangelio no se vende ni se compra, y por acá vamos a escuchar los testimonios o la versión que nos dice esta persona en este audio. El Vaticano no es el templo de Dios, es el trono de la gran ramera. Y escuchaste muy bien, la Biblia habló de una mujer vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro y de piedras preciosas, la madre de las rameras y de la abominación de la tierra. En Apocalipsis 17 lo dice con claridad, y es la mujer que está sentada sobre los 7 montes. ¿Casualidad? No. Roma es la ciudad de los 7 montes: Aventino, Capitolino, Celio, Esquilino, Palatino, Quirinal y Viminal. Cafecito. La gran ramera no es un cuento medieval, señores. Es el sistema religioso más corrupto de la historia. Un imperio que comerció con las almas de los hombres. Un poder que se vistió de espiritualidad, pero embriagó a todo el mundo con la sangre de los santos. ¿Sabías que la Inquisición torturó y asesinó a miles de hombres por fe? ¿Sabías que se levantó una religión basada en imágenes, indulgencias, ritos que nunca aparecen absolutamente en la palabra de Dios? El Vaticano se sienta como reina, pero en realidad es una ramera. Es un sistema que se prostituyó con los reyes de la tierra, que bendijo guerras, coronó emperadores y firmó pactos con dictadores. Es un poder que dice representar a Cristo, pero niega la gracia con sus hechos. Ahora acaban de hacer una fiesta de homosexuales en el Vaticano. No tengo nada contra la
homosexuales. El Señor los ama y quiere que ellos cambien su mente, pero esto es una abominación. ¿Y qué enseña la palabra en Apocalipsis 17? Dice, y en su frente un nombre escrito, Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras, de las abominaciones de la tierra. Y en Apocalipsis 17:9 dice, esto es para las mentes que tengan sabiduría. Y finaliza diciendo, las 7 cabezas son los 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. ¡Wow! Amigos, no estoy hablando de una religión, estamos hablando de un sistema espiritual prostituto, una estructura que tomó la verdad y cambió todo por la mentira, que levantó ídolos hechos de mano y los llamó santos, que enseña a orar a los muertos en vez de clamar a Dios por los vivos, que cobra indulgencias como si el perdón se pudiera comprar. Esto es absurdo. El mundo lo llama Santa Sede, Dios lo llama Babilonia. El mundo lo venera como autoridad espiritual y Dios lo desenmascara como una abominación. El mundo lo sigue como esperanza de paz. Dios lo señala como la madre de la corrupción. Pero aquí está la verdad, señores. La gracia de Cristo, su favor inmerecido, no depende de un papa, de una cúpula dorada, ni de un Vaticano. La gracia no se vende, no se negocia, no se administra en oficinas. La gracia es un regalo eterno derramado en la cruz. Con Cristo es suficiente. Cristo es la roca. Cristo es el único mediador, sumo pontífice, puente al Padre. Absurdo, vicario de Cristo, blasfemia contra el Espíritu Santo. El único que cumple ese papel es el Espíritu Santo. Ya basta más de estupideces. Y en 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y en Juan 4:6 dice que yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Jesucristo. Hoy es el tiempo de abrir los ojos. Deja de seguir un sistema prostituto que comercia con la fe. Deja de creer en una institución que te esclaviza con miedo. La verdadera iglesia no es el Vaticano. La verdadera iglesia es el cuerpo de Cristo. Ni siquiera es un edificio de mármol. Es un pueblo redimido por la sangre del Cordero. Obviamente, aquí a través de la caja de Pandora de los 40 damos ese libre albedrío para que las personas puedan opinar y por supuesto dar su testimonio. ¿Usted está de acuerdo con lo que dice esta persona? ¿Sí o no? Espero sus comentarios a través de @DJTobyFM, a través de @elchancho414 y a través de nuestro numeral La Caja de Pandora. Los maestros de ceremonias de lo oculto y lo paranormal son el Chancho y Toby. Son el Chancho y Toby. En la caja de Pandora de los 40. Amigos de la caja de Pandora de los 40, es un placer estar con ustedes todas las noches de domingo, cuando evidentemente hay festivo, pasamos el programa del domingo al lunes porque es mejor y la gente está pues como emparrandada y que las mezclas del fin de semana para los que escuchan los 40 y demás, igual está enfiestado, entonces dejamos, si es festivo, pasarlo al lunes, pero igual entendemos también el concepto de que, no, pues parce, a mí me gusta ese el podcast, pero es que solo puedo al almuerzo, es que solo puedo a las 6 de la mañana, bueno, pues, con tal de que nos escuche, no me importa, pero hacemos la adenda que bacano fuera que escuchara en pleno vivo, o sea, los domingos de 8 a 10, o simplemente en la noche, en la madrugada, usted está haciendo sus trabajos de la universidad, de lo que sea, y ese es el momento, porque no sé, es más bacano, está todo oscuro, usted está ahí con sus notas, está incluso viendo televisión, pero pues sin escuchar, porque nos está escuchando, y dice, ay, yo estoy aquí con este pendiente, tal, lo que sea, y de pronto suena algo y wow, serán estos muchachos de la caja de Pandora, se han salido de los baffles. Entonces, precisamente antes de arrancar con las historias, que tengo unas historias de Europol, le pregunto, Toby, qué nostalgia, ¿no? De cuando vos me decías, yo trabajaba en una fábrica, era que trabajabas algo así, que decía, uy, juepucha, cuando yo sea grande, yo quiero trabajar en un programa así de miedo y uno escuchaba y uno decía, es que la hora para escuchar estos programas es de noche. ¿Era una fábrica o qué era? Ya se me olvidó, Toby. Sí, era una empresa de colchones. Ok, Era una empresa de colchones y yo trabajaba en las noches
Ajá. Y digamos que, pues aparte de escuchar música, yo siento que también el tema de la magia de la radio es poder escuchar o sentirse entretenido. Entonces, yo en la noche siempre escuchaba los programas que hacían hasta las 12. Y recuerdo que había una emisora que luego de las 12 repetía el programa, obviamente pues diferente día, no lo repetían el que habían acabado de hacer. Entonces digamos que tenía la posibilidad de trabajar en la noche, de 10 de la noche a 6 de la mañana, de poder escuchar todas las 8 horas de un programa conversado, o si quería ir como pasando musiquita, pues iba buscando, pero digamos que en la noche alcancé siempre a escuchar muchos programas paranormales. Y vea, ¿quién lo diría? Así fue que empecé también a hacer radio. Bueno, entonces para que se dé cuenta es la mejor forma porque está todo ambientado y siente uno que hay como una oscuridad extraña, como una niebla y uno se va metiendo en el tema. Pero insisto, si usted nos está escuchando y está viendo que está haciendo sol y está en un Transmilenio, pues hágale, papá, hágale. Y precisamente de ese vestíbulo, de ese baúl de historias, vamos a tratar tres historias que tienen que ver con el mundo europeo que, si usted le gustan los programas paranormales, seguramente las tiene a su haber. Hay otras personas que de pronto dicen, no, yo nunca había escuchado sobre esto. ¿Cómo se podría llamar o cómo podríamos titular esto? Serían las tres historias que más están en el tema de Top of Mind de Europa Paranormal. Es decir, piense esto antes de que yo arranque. Usted ubíquese en Europa y diga cuál podría ser. De pronto usted dice, mi top of mind dice Transilvania, Drácula. Ay, bueno, vamos a ver si sale. Europa, recuerde Europa. De pronto usted dice, no, algo que tenga que ver con un castillo en el Reino Unido. De pronto está ahí. De pronto algo que usted diga, pues los misterios de la Segunda Guerra Mundial, los nazis, no sé qué. De pronto está ahí. ¿Listo? ¿Ya lo pensó? Bueno, voy a arrancar. En el top número 3 aparecen las luces de Hesdalen. En un remoto valle de Noruega conocido como Valle de Hesdalen se han registrado durante décadas unas luces inexplicables que flotan, se mueven a gran velocidad o permanecen estáticas durante minutos. A diferencia de otros fenómenos similares, este ha sido estudiado científicamente desde los años 80 con estaciones de monitoreo instaladas por universidades y el gobierno noruego. Lo inquietante es que aunque se han propuesto teorías como reacciones químicas en la atmósfera o plasma natural, ninguna explica completamente el comportamiento inteligente que algunas luces parecen mostrar, como cambiar de dirección al ser observadas o dividirse en múltiples objetos. Las grabaciones y mediciones están bien documentadas, lo que descarta en gran medida fraudes o errores simples. A pesar de décadas de estudio, el fenómeno sigue sin una explicación definitiva, convirtiéndolo en uno de los misterios modernos más sólidos y menos explotados mediáticamente de Europa. Esta vez, además, el autor de este Top of Mind agregó como la teoría más loca posible de cada uno de esos Top of Mind, como diciendo, esto usted jamás lo ha escuchado. Y tiene toda la razón. El autor, que además es anónimo, dice que las luces de Hesdalen son de cualquier país nórdico y que realmente es un profesor loco que tiene algún aparato especial y emite desde su casa, por un ejemplo, Suecia, por decirlo así, y que mágicamente por un portal o lo que sea aparece en Noruega. Es decir, la explicación más loca de este fenómeno es que hay un científico o un duro con espejos o con satélites o lo que sea que está desde hace mucho tiempo jugando a eso desde su casa, pero no sale la luz desde Noruega, sino sale desde otro país nórdico, el que sea, Suecia, Islandia, Groenlandia, y ha tenido engañada a la gente. Me gusta este apartado porque está proponiendo puntos de giro o puntos de tuerca que nunca habíamos escuchado. Además, porque sí es cierto que en estos 20 y pico años de historia haciendo programas paranormales, efectivamente tenía yo a las luces de Hesdalen en mi top. Por ejemplo, piense usted si en el número 2 tenía usted al bosque que susurra de Joya Bakú. El bosque de Joya Bakú, cerca de Cluj-Napoca, se encuentra en uno de los lugares más extraños de Europa. Aunque no es tan mediático como otros sitios embrujados, este bosque tiene décadas de reportes documentados de desapariciones temporales,
fallas electrónicas y fenómenos inexplicables. Personas que han entrado afirman perder la noción del tiempo, salir con quemaduras leves en la piel o experimentar ansiedad extrema sin causa aparente. Uno de los casos más intrigantes ocurrió en los años 60, cuando un técnico militar fotografió un objeto volador no identificado sobre un claro del bosque. La imagen fue analizada oficialmente y nunca se pudo desmentir del todo. Además, hay relatos consistentes de sonidos que parecen susurros, incluso cuando hay viento. Investigadores escépticos han intentado atribuirlo a sugestión colectiva o condiciones ambientales, pero la acumulación de testimonios, muchos de ellos de personas sin relación entre sí, sigue alimentando la idea de que algo no encaja en ese lugar. ¿Qué propone el autor o el anónimo que escribió esto como el punto de giro más loco? Dice que este lugar, que es en Cluj-Napoca, que sería Rumania, dice que realmente es una copia o que algo habría sucedido con los Dráculas o los vampiros transilvanos. Es decir, que esa misma historia era de un bosque o algo relacionado con Transilvania y que simplemente la copiaron para tratar de hacer ese lugar más relevante. Pero entonces la gente preguntaría, puede que sea una copia, pero igual hay mucha gente que se ha entrado a ese bosque y se ha sentido los susurros. Entonces, ¿cuál es la explicación? Entonces, el autor propone, hubo una orgía relacionada con hombres que se creían o son vampiros. O sea, el hombre no abandona la teoría de que cualquier cosa que haya sucedido ahí tiene que ver con Transilvania o por lo menos con Drácula o con vampiros. Incluso al mismo sitio se le ha llamado el Triángulo de las Bermudas de Transilvania. Y finalmente, vamos a ver si este sí, no, si la gente lo tenía. El incidente del Paso de Dyatlov es una versión poco difundida. Aunque el incidente del Paso de Dyatlov es relativamente conocido, hay detalles menos populares que lo hacen aún más inquietante. En 1959, 9 excursionistas experimentados murieron en circunstancias extrañas en los montes Urales. Sus cuerpos fueron hallados semanas después, algunos semidesnudos pese al frío extremo y otros con fracturas internas brutales pero sin heridas externas visibles. Sin embargo, lo que rara vez se menciona es que varios testigos en la aldea cercana reportaron esferas luminosas en el cielo durante esas noches, algo que coincidía con marcas de radiación anómala en la ropa de algunas víctimas. Investigaciones posteriores sugirieron hipótesis que van desde pruebas militares secretas hasta fenómenos naturales raros como infrasonidos que generan pánico extremo. Pero documentos desclasificados indican que el área fue cerrada por meses sin explicación clara y algunos rescatistas reportaron un silencio incómodo en la zona, como si el ambiente estuviera alterado, y a día de hoy no existe una explicación definitiva que encaje con todas las evidencias, lo que mantiene el caso como uno de los más perturbadores y debatidos de Europa del Este. El autor propone como una de las teorías más locas que fueran un trío de asesinos en serie portando ya sea elementos como cráneos, huesos o cosas de metal para que los confundieran con monstruos, pero que ellos simplemente querían dejar como una huella del tiempo. Entonces, conclusión, sería como tres dementes que dicen, vamos a ir a matar a una gente en un lugar indeterminado, la gente va a pensar que es un tema misterioso, que los mató algún fantasma y pues nunca va a saber que somos nosotros. Y realmente los tipos siguieron matando. Insisto, esto es un punto de giro o una explicación la más loca conocida o planteada por estos tres lugares. Yo la verdad sí he contado acá historias del Paso de Dyatlov, de Joya Bakú, el bosque que susurra, y de las luces de Hesdalen. Su opinión, Toby, conocía estas historias. ¿Qué opina de los puntos de giro que quiso dar el autor? Adelante. Bueno, de las tres, la que más me llama la atención es la final, porque pues normalmente uno cuando escucha las historias de asesinos en serie, normalmente siempre termina siendo una sola persona. Siempre es una persona la que planea el asesinato, la que escoge las víctimas, la que desaparece el cuerpo, pero en este caso pues usted menciona que son tres. Entonces imagínese usted, no sé cómo se le puede llamar como la capacidad de organización, la capacidad tal vez de engranar, que los tres estén de acuerdo qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer, a quién van a elegir. Siento que esa es como la más complicada, porque incluso entre ellos tendría que haber un poco de desconfianza, porque de pronto uno puede delatar al otro, si cogen a uno entonces ese los va a delatar a los dos, o que en un descuido uno de ellos les dé por traicionar a los otros dos. Pues digamos que siento que esa puede ser como la más complicada. Sí, además siento yo que de pronto cuando son temas de asesinos en serie puede que haya como un tema de ego, que uno diga es que yo prefiero la autoría sobre otro
otro, algo así. O sea, que no quiere Sí. compartir que mataron personas, puede ser algo así. O puede ser, porque usted sabe que normalmente los asesinos en serie, cuando, o pues por lo menos uno se basa mucho como en las historias, en los documentales y las películas, ellos siempre dejan como unas pistas, como para saber que fueron ellos los que hicieron eso, y normalmente muestran también en las películas que cuando alguien se hace pasar por ellos como que tratan de aparecer nuevamente, dándole a entender a las personas que no, que realmente la persona que está haciendo eso es como un imitador. Entonces siento yo que por esta parte puede ser complicado por lo mismo, porque prácticamente o uno de ellos se está robando el protagonismo de los otros dos, o prácticamente los tres están como tan engranados que saben que no importa quién haga el asesinato, lo importante es que siga siendo como un anónimo para que ellos puedan seguir operando. Ok. Sí, yo también estoy de acuerdo. Me gustó ese final. Bueno, los tres finales están locos. La idea o el autor quiso proponer que como eran tres historias conocidas, pues iba a proponer los tres finales o los puntos de giro más locos para intentar explicar. Por ejemplo, el man que dice que todo está operando desde otro país, pues está absolutamente demente. Me metí, ¿sabe qué? Porque me dejó la duda el de Rumania. Para dejar la explicación completa, es el centro de Rumania es al que se le conocía como Transilvania. El centro de Rumania es el que se le conocía como el viejo Transilvania. Es decir, que lo que el autor está proponiendo es que no sea ese el famoso Hoi Bakú donde queda, porque ahí sí queda en Rumania, sino Moldavia. Es decir, la explicación es que ese Hoi Bakú, el bosque que susurra, que queda en Club Napoca, Rumania, o sea, la antigua Transilvania, no estaría basándose o estaría copiándose, es de una región de Moldavia. Moldavia. La capital de Rumania es Bucarest, la capital de Moldavia es Chisinau. Y efectivamente, las banderitas son bastante parecidas, con el rojo, el amarillo y el azul. Y nosotros, y bueno, la de Moldavia tiene pues como una aguilita en la mitad, y nosotros sí que debemos saber de Rumania, ya que nos atendieron tantas veces en los mundiales. Bueno, don Toby, adelante, ¿qué le escribieron? Queremos saber de historias de terror. Bueno, Chancho, por acá nos escribe Marilyn HM desde Bogotá. Marilyn HM se comunicó con nosotros y nos envió una historia llamada La última grabación en el Río Negro. Dice, nadie creyó la historia hasta que encontraron la cámara, cubierta de barro seco y algo que no era barro. El equipo de biólogos había desaparecido una noche en una expedición cerca al Río Negro, en lo profundo del Amazonas. Eran 5 expertos, todos preparados, y aún así ninguno regresó y lo único que quedó fue esa grabación, recuperada semanas después por los pescadores de la zona que juraban haber escuchado gritos en la selva por las noches. El video comienza normal, risas, insectos, el sonido constante de la humedad viva, y tercer minuto algo cambia. La cámara enfoca uno a uno de ellos. Andrés, pálido, señalando hacia los árboles, dice que algo los está siguiendo desde hace horas y no se ve nada al principio, pero luego entre la vegetación se distingue una figura demasiado alta, demasiado delgada, inmóvil, no parece humana. Sus extremidades cuelgan como ramas rotas y su piel, si es que es piel, parece húmeda, como si estuviese descomponiéndose mientras respira. La grabación se vuelve caótica, gritos, la cámara se cae al suelo, sigue grabando, se escuchan sonidos de carne desgarrándose, huesos partiéndose como madera seca, y uno de ellos intenta correr, pero lo arrastra fuera del encuadre. Sus uñas quedan clavadas en la tierra dejando surcos profundos. La criatura emite un sonido imposible, una mezcla entre llanto humano y un rugido animal. Y cuando la cámara se levanta de nuevo, alguien la sostiene, pero no es uno de ellos, es esa cosa. Los dedos largos, cubiertos de sangre fresca, aprietan el lente mientras se acerca a su rostro. El video termina con un primer plano de sus ojos, completamente negros, sin reflejo, como 2 pozos vacíos, y en el fondo, apenas aludible, una voz que imita perfectamente a Andrés susurrando: «Sigan entrando, no se detengan, hay más». Los investigadores que analizaron el material aseguran que la voz continúa incluso después de apagar el dispositivo. Y desde entonces quienes han visto la grabación reportan lo mismo, la sensación de que algo los observa desde la oscuridad, esperando que también se adentren a la selva. Esta historia nos la envía Marilyn HM a través de nuestro numeral La Caja de Pandora de los 40. Wow, se esforzó, tiene un montón de puntos de giro, un montón de cosas locas, le metió vainas aterradoras, le metió mucha sangre, no sé.
también por ahí se me atravesó la vorágine. No, estuvo espectacular. ¿Qué opina de esa historia, querido Toby? No, la verdad que, por ejemplo, de los lugares misteriosos, como decía usted, como para ir a respirar o investigar, mejor dicho, sería, por ejemplo, un bosque, la base del Monte Fuji, que es el que yo me refería ahorita del tema de los suicidios. Ese sería un lugar muy interesante donde pues de pronto adentrarse a investigar. Sí, sí, efectivamente. Qué locura, definitivamente. Usted de pronto también proponga, ¿no? A lo mejor usted dice, mire, yo quiero proponer estos sitios que cuenten historias, quiero proponer estos sitios para que hablen de si se han hecho investigaciones o cosas raras. Para eso estamos. Caja de Pandora los 40. La caja de Pandora los 40 es nuestro numeral. Ahora voy a saltar a un supuesto hilo de Twitter maldito. Si lo van a ir a buscar, pues no lo van a encontrar porque esa es la gracia. Es una historia que ha estado rondando desde hace tiempo en Twitter, o bueno, en X, y que dicen que eso en su época fue la locura. Evidentemente ya no se encuentra. Entonces, ¿de qué trataba una de las historias más aterradoras de Twitter? Un hilo apareció una madrugada publicado por una cuenta recién creada. No tengo mucho tiempo. Si alguien ve esto, guarde capturas. Decía llamarse Mateo y afirmaba trabajar en una estación científica abandonada en el norte de Noruega. Según él, el lugar había sido reactivado en secreto por un pequeño grupo financiado por una entidad privada. La misión, estudiar anomalías de luz en el cielo que al parecer no eran fenómenos naturales. El primer giro llegó rápido, aseguró que esas luces no solo se movían, sino que respondían. En los siguientes tweets, Mateo explicó que habían logrado interactuar con una de esas luces mediante patrones de radio. La cosa comenzó a replicar señales, pero no en tiempo real, sino adelantándose a ellas. Era como si supiera lo que iba a transmitir antes de hacerlo. Entonces ocurrió algo aún más perturbador. Uno de los científicos recibió en su computadora un archivo de video con la fecha del día siguiente. En él aparecía el propio equipo discutiendo en la misma sala sobre la muerte de Mateo. El hilo se volvió viral cuando subió capturas del video. En las imágenes, Mateo estaba tirado en el suelo con una expresión de terror congelada, mientras los demás discutían si debían reiniciar el ciclo otra vez. Él juraba que eso aún no había pasado, pero al intentar salir de la estación, esa misma noche, descubrió que la puerta principal no daba al exterior, conducía de nuevo al mismo pasillo. Cada salida llevaba a otro punto dentro del mismo edificio. El tercer giro, no estaban aislados por el clima, estaban atrapados por un bucle. Desesperado, Mateo comenzó a documentar todo en Twitter, afirmando que el tiempo dentro de la estación no avanzaba igual. Cada cierto número de horas todo parecía como reiniciarse, excepto los recuerdos de algunos y ciertos archivos digitales. Descubrieron entonces que las luces no eran visitantes, sino fugas de algo contenido bajo la instalación, un experimento antiguo que intentaba enviar información al pasado y había salido muy mal. Lo que veían en el cielo eran fragmentos de otras líneas temporales, filtrándose a la suya propia. El último tweet llegó minutos después. Ya entendí. No somos los primeros en escribir esto. Adjuntó una imagen, un documento interno con cientos de registros de hilos idénticos, publicados por diferentes Mateos en distintas fechas, algunos de muchos años atrás. Todos terminaban igual. Pero lo más inquietante no era eso, era la hora del tuit final. Aparecía marcado como enviado 3 horas en el futuro. Y justo debajo, una respuesta que nadie recuerda haber escrito. ¿Funciona? ¿Ya lo viste? Ahora te toca a ti empezar el hilo. ¡Wow! ¡Qué buena vuelta de tuerca! Varios Mateos, varios hilos a la vez. Me imagino si alguien descubriera esta historia a las 2, 3 de la mañana, también me puedo imaginar si de verdad este hilo existió, por qué fue tan popular en Twitter y me imagino todos buscando respuesta, por más de que las pruebas estén o no amañadas, me imagino uno desesperado a las 2 de la mañana diciendo qué le está pasando a este chino, qué es esto, qué locura. ¿Qué opina, Toby? Eso es tipo caso 56. ¿Cómo es el caso 56? El podcast este de viajes en el tiempo, que dice que tiene varias líneas de tiempo. Vea pues. ¿Usted se ha metido en Twitter o bueno, no necesariamente en Twitter, puede ser de pronto en TikTok o en Instagram y que usted haya visto algo pues bien raro y que no y que nadie le crea o que usted diga, no sé, qué sé yo, me metí a ver, qué sé yo, unos reels de una modelo y de pronto todo eran cuadros negros o pinturas con sangre o cosas así como cuando usted fue a mirar a refrescar, no había nada. Algo así de pronto en la noche, en la madrugada, ¿no ha encontrado cosas así de ese estilo, raras?
Bueno, yo digamos que la cuenta así como más rara que he visto ha sido, por ejemplo, bueno, han sido varias. Una de ellas ha sido esa persona que decía que había viajado en el tiempo y que le dicen como, ah, sí, viaje, vaya al Vaticano y muéstrenos tal parte. Y él muestra que él viaja, que él entra como al Vaticano y que eso está solo. Le dicen así, váyase hasta la Casa Blanca, pues, y siéntese en el gran salón. Y entonces el man como que donde lo retan que el man vaya, el man va y como que hace el viaje, pero no muestra a nadie alrededor. Ok, ok. No sé si, bueno, no, mentira, sí clasifica dentro de esto que estoy pidiendo. Son como esas cosas del famoso eh, que llaman Lost Media o de curiosidades de los media, quiere decir como videos que están buscando y que todo el mundo dice, ay, sí, yo lo pillé, pero no sé dónde encontrarlo. Había un canal antes en la antigua parabólica que era el canal de las estrellas, que era pues sí, el mismo Televisa, pues. Y había como un competidor que se llamaba Canal 5 que también hacía parte de la misma corporación. Me acuerdo de los puros albores de Twitter. En Twitter se inventó en 2006. Y entonces esto era como, qué sé yo, como 2008, por ahí, 2009, hasta ahora, 2009, 2010, hasta ahora la gente estaba como metiéndose en el Twitter y todo. Y entonces, claro, como era nuevo, como pues todo era como raro, entonces cogían y a la medianoche en la televisión, o sea, en el canal, subían cosas, o sea, como un frame, como una vaina y toda loca. Y entonces uno como quedaba con la sensación de que, uy, pucha, eso sí lo vi o no. O sea, porque de pronto más gente lo vio. Y esos mismos frames o esos mismos videos los ponían en la cuenta. Entonces, claro, generaba la sensación de, ay, mire, yo también pillé esto en la noche y no era mentira, no era que yo estuviera ni drogado, ni borracho, ni nada, sino que efectivamente los ponen. Y con el tiempo eso fue desapareciendo. Entonces se convirtió como en una leyenda urbana y demás. Y por eso digo que ahora cuando hacen programas como de los media dicen, ¿ustedes se acuerdan en la época del 2010 que subían videos raros a esta cuenta de Twitter que era pues un canal normal? ¿Por qué pusieron eso? A cuenta de qué? ¿Para asustar a quién? ¿Era una clave? Pero lo curioso es que no es una persona, son dos, tres, 10, o sea, es mucha gente, y me incluyo, que entonces que sí vimos esos videos. Así haya sido un chiste, como querían crear una comunidad de gente que viera cosas locas a la medianoche. Así como como si de pronto el acuario del canal Caracol hubiera sido una conspiranoia. ¿Usted se acuerda que uno llegaba a las 2 de la mañana y estaba esa vaina ahí, el acuario del canal Caracol? La gente piensa que es mentira, ¿no? La gente dice, no, eso no puede ser. Sí, en serio, dejaban un acuario ahí toda la noche, ¿te acordás? Y claro, y que de hecho usted se acuerda que supuestamente salió también un comercial por allá en una transmisión y que lo quitaron. De una señora. ¿O cuál? Sí, que de un momento a otro ellos estaban como fuera del aire, pues que ellos dejaban como esos avisos fuera del aire y de un momento a otro, pum, empezó a salir como un comercial, algo así que la gente empezó a decir que eso era muy raro, otros decían que habían hackeado el canal, otros decían que era que estaban espantando. Bueno, es igual, tal cual usted comenta, hay muchos casos. Es más, el famoso Max Headroom debe ser uno de los casos de hackeo de señal más famosos de alguien que estaba viendo su televisor y de pronto un señor ahí con unas gafas y un traje plateado se apareció. La gente pensaba que se lo había soñado y resulta que no, que eso sí existió y que un señor sí efectivamente hackeó un canal de televisión. Muchachos, hasta aquí la parte de misterios, pero ojo, porque más adelante viene Jaguar Gutiérrez a contarnos historias de terror aquí en la caja de Pandora de los 40. La criptozoología está dentro de la caja de Pandora en los 40. El gran Rafa Jordán con sus investigaciones, esta es el gran triángulo de Bridgewater. Si quieren escribirle a Rafa sobre todo lo que el hombre tiene, muy sencillo. Rafael Jordán Gelo en TikTok, en Instagram y en Twitter es @la7sombra, @la7sombra. Entonces, vamos a ver qué trae este triángulo misterioso en la caja de Pandora de los 40. Hola, mi nombre es Rafael Jordán y para mí es un gusto estar una noche más aquí con ustedes. Vamos a hablar hoy de lugares con algunos acercamientos paranormales y que son realmente misteriosos.
esta noche vamos a empezar hablando del Triángulo de Bridgewater. El Triángulo de Bridgewater es un área cerca de más o menos 520 kilómetros cuadrados, Massachusetts, en los Estados Unidos. Es sumamente famoso, que no tiene mucha información al respecto. Y es famoso porque se afirma que es un sitio donde ocurren fenómenos paranormales que van desde los avistamientos ovnis hasta apariciones de bolas de fuego o luminarias, que también son conocidas de esta manera. También se dice que han habido avistamientos de Bigfoot, que se han hallado serpientes y pájaros gigantes. Por supuesto que ha habido mutilación de ganado, asesinatos con fines satánicos y otros fenómenos paranormales donde estos asesinatos pues son, digamos, de importancia cometidos por Carl Drew. Entonces es importante, pues digamos que abondemos un poquito en el tema. El triángulo abarca por sus 3 puntas 3 ciudades, por supuesto, que son Abington, Rehoboth y Freetown. Es importante, digamos, que entendamos que este lugar, a diferencia del tan famoso Triángulo de las Bermudas, es una de puntos energéticos en donde se ocurren fenómenos bastante, digamos, normales o de difícil explicación. Dentro del Triángulo de Bridgewater hubo un hecho, digamos, que realzó su importancia, y es, por supuesto, la aparición de asesinatos con rituales satánicos. Digamos que cada vez que se lee o se escucha o hay una documentación sobre un ritual satánico, pues estos lugares parecen tener una maldición bastante grande. Caso particular, pues el Triángulo de Bridgewater. Adicionalmente, es mencionado, digamos, que la triangulación de la información con respecto a este lugar no está del todo completa, sino que se menciona esporádicamente en temas que tienen que ver, por ejemplo, con el avistamiento de Bigfoot, en donde si uno investiga ese avistamiento, por supuesto aparece el Triángulo de Bridgewater. Igual pasa con el fenómeno OVNI. Al revisar la documentación del fenómeno OVNI, pues también se menciona, pero no hay como una documentación o una gran cantidad de información como tal sobre Bridgewater. Lo que sí es verdad es que hay muchos testigos que afirman varias cosas que han sucedido en este lugar. Una pues que a mí me impactó bastante fue el tema de los hallazgos de las serpientes y los pájaros gigantes, porque pareciese que en este lugar, este triángulo, tiene alguna relación vibratoria con el pasado, razón por la cual se ven este tipo de animales. Entonces, a diferencia del Triángulo de las Bermudas, que se entiende como punto en donde se viaja en el tiempo o es un portal interdimensional, en este caso es un portal intertemporal. Entonces, eso me llamó mucho la atención realizando esta investigación. También es importante, digamos, que comentarles que en el centro se halla el Panteón, que en idioma de los indios de Wampanoag significa el lugar donde habitan los espíritus. Esto es importante porque muchos de los avistamientos que se han realizado o de los testimonios que se han realizado acerca de este lugar tienen una trascendencia, digamos, desde el principio de sus primeros habitantes, en donde manifiestan que este era un lugar sagrado donde tenían una correlación directa con los espíritus guías y los espíritus guardianes. Su nombre, de nuevo, el pantano de Jocomoc, en donde esta tribu da alusión a que era un sitio en donde podían comunicarse con sus antepasados. Entonces es un sitio que realmente, que no ocurre además muy frecuentemente que pasen como tantas cosas al tiempo. Uno está acostumbrado a leer o a documentarse en fenómenos que son puntuales, avistamientos de ovni o el chupacabras o ciertas cosas particulares, ¿sí? Espíritus, cosas así, entidades de baja vibración, demonios, pero nunca, o no es muy común encontrar un sitio en donde reúna básicamente todo este tipo de acontecimientos. Entonces es un lugar bien interesante desde el punto de tema paranormal, porque es la conjunción de varias energías y de varios avistamientos diferentes, en donde da a lugar una interpretación en donde, de acuerdo a la documentación que pude revisar, es un sitio que realmente, primero, es bastante grande, pues porque son más o menos 520 kilómetros cuadrados, y por esa misma longitud o extensión es difícil hacer una documentación de un sitio tan grande. Interesante ver cómo es un sitio gigante, también da pie para un número de avistamientos y de diferentes energías que por supuesto son de intriga paranormal. Espero les haya gustado esta intervención. Recuerden seguirme en Instagram como Rafa Jordán Gelo con H, y en Twitter como LA7Sombra, @la7Sombra. Espero que tengan una muy feliz noche. Mary, te invitamos a entrar en nuestro círculo.
Si eres tú, apaga las velas. La tabla Ouija. La tabla Ouija está dentro de la caja de Pandora. Sí. En los 40. Amigos de la caja de Pandora de los 40, estamos hoy recorriendo el 26 de abril. Va a haber un puente muy interesante porque el 1 de mayo es el Día del Trabajo y arranca desde el viernes. Quiere decir que la próxima vez que nos veamos va a ser el domingo 3 de mayo. Eso no es que cuando es 1 de mayo, o sea, es el 1 de mayo, no te cambian el día de festivo. Pero ya saben ustedes, si fuera festivo los lunes, pues cambiamos el programa del domingo al lunes festivo, siempre de 8 a 10. Traten que igual si ya escucharon el programa por YouTube, métanse a Spotify, a Spreaker, a Amazon, al resto de plataformas, regálenos también un like o regálenos también un cliccito por ahí para que crezcamos en el resto de plataformas, porque pues en YouTube nos va muy bien y todo, pero la gente tiene que conocer otro tipo de plataformas. Es más, hay gente que solo se mete por Spotify. Recuerden también, arroba el Checho 414, arroba DJ Toby FM, arroba los 40 Colombia, numeral la caja de Pandora los 40. Vamos con esta sección de notas y vamos con el tema de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial hace que arqueología de contenidos, como tratando de buscar cosas del pasado que dice uno, uy, jue madre, ¿será que en esto la embarramos? ¿Qué pasó? Cuente la historia, Toby. Pues Sancho, yo creo que la inteligencia artificial está hecha para muchas cosas y entre ellas es como para usted verificar que su empresa esté funcionando bien, siento yo, pues obviamente con los parámetros que usted le vaya colocando, pero ¿cómo le parece que Anthropic presentó su modelo de inteligencia artificial llamado Claude Mythos Preview, que es el más avanzado hasta la fecha, y aunque la empresa solo ha mostrado a un grupo muy restringido de socios tecnológicos, los resultados iniciales ya generan una inquietud en la comunidad internacional. Y es que desde el primer test que se realizó el 24 de febrero del 2026, los ingenieros observaron que Mythos Preview pues supera ampliamente los modelos anteriores al identificar y explotar la forma autónoma de vulnerabilidad Zero Days en los principales sistemas operativos de navegación, un riesgo inédito para la ciberseguridad global y la capacidad de Cloud, pues para detectar fallos críticos de sistemas ampliamente utilizados incluso en entornos reconocidos por la seguridad, como por ejemplo el OpenBSD, que plantea riesgos inéditos para la ciberseguridad mundial, y Anthropic compartió en su blog un ejemplo elocuente y que localizó vulnerabilidad que había permanecido oculta durante 27 años en algunas plataformas de mercadeo, como por ejemplo Apple. También aparece por ahí la Fundación Linux, Microsoft, Palo Alto Networks y también Apple. Esto se hizo para mitigar los riesgos, decidió limitar el acceso de Cloud, obviamente pues para que no tomara control o robara datos y todo esto. Y pues obviamente todo esto se hizo como para reforzar la inteligencia artificial de forma defensiva, identificar y corregir vulnerabilidades antes de que actores maliciosos pudieran explotarlas. Entonces, no sé, Chancho, ¿usted qué piensa? La verdad me parece muy, muy teso, porque imagínense, o sea, 27 años, por ejemplo, Facebook, Google, Apple, sacando como tecnología, implementando redes sociales, sacando un montón de material como para seguir evolucionando con las redes sociales, pero que llegue una inteligencia artificial y le diga, no, no, venga, muy bonito y todo, pero vea, ustedes son vulnerables hace 27 años en esto, en esto, en esto, en esto y esto,
Imagínese usted donde una persona especializada, no sé, en hackear, que sea el más de los más, y si hubiese colocado como a investigar todo ese tipo de cosas, ¿cuántos datos no se hubiese robado ya de todas las personas? ¿O cuántos, no sé, daños, suplantaciones, robo de identidades, robos de cuenta? Porque hay gente que incluso, pues obviamente tiene sus cuentas vinculadas de correo electrónico a sus redes sociales. Apple que tiene toda la información de las personas cuando ingresan sus tarjetas, sus emails, claves y todo eso, pues seguramente hubiese hecho un fraude total con ese tema de la ciberseguridad. Le entra a uno como una angustia. Lo voy a poner de pronto en perspectiva de otra cosa, ¿no? De pronto no tanto así como una organización, sino de pronto como un vehículo, de pronto como un avión, como un tractor, como un barco, algo que pasara exactamente igual. Entonces, listo, vamos a revisar este avión y que le diga, mire, este avión tenía todas las capacidades para caerse un 15 de diciembre del 74 y no se cayó porque mi Dios es muy grande, porque pasó esto y esto y esto, no sé qué, está. Y eso entonces uno lo compara con quién lo piloteaba, cuántas personas había, si usted estaba ahí. Y entonces, claro, empieza a no entrar la angustia y uno dice, pues pucha, yo estuve en ese vuelo, o yo piloteé este avión, o yo supe qué pasó ese día, o a mí sí me parecía que esto había ocurrido, y claro, y como todo se calla, porque solamente lo están revelando hasta ahora, pues entonces es una avalancha de información, ¿no? Esta empresa pudo haber quebrado por esto, bueno, no sé, ese año despedimos tantas personas, fue por culpa de esto, y mire, resulta que pagaron justos por pecadores. La inteligencia artificial mostrando todas las debilidades pues, de los errores humanos, ¿no? Y total, incluso me parece, digamos, importante que ellos lo hayan implementado, pues como para corregir todo esto, pero me parece también muy preocupante por otro lado, y es cuántas cosas no se habrán filtrado en ese momento. Sí, claro. Claro, porque no tiene, de pronto exacto, el aparato dice, hace una radiografía, pero no le busca malicia a la situación, ¿no? Entonces uno dice, empieza uno a atar, Pues por eso uno uno empieza, supone. exacto, uno empieza a recordar qué pasó ese día, qué pasó esa hora. Uy, ese fue el día que Sutanito salió temprano, ese fue el día que pasó tal cosa, ese día fue el día que murió tal persona, qué tal que por culpa de cualquier error técnico, cualquier vaina, se murió y la gente pensó, no fue que le dio un infarto o alguna vaina, no, de pronto a lo mejor fue por culpa de una máquina o un error de procedimiento en algo que sucedió dentro de la empresa. Muy cerdo, ¿no? ¿Algo más que decir de ese tema, querido Toy? No, simplemente esperar si es que ellos van a arreglar esas fallas o simplemente también puede ser algo a propósito que ellos hicieron para poder sacar alguna información. Pues la verdad uno no sabía, chancho, ya qué pensar. Pues sí, tiene usted toda la razón. Voy a hablar de perritos. Qué historia más interesante esta que nos llega de Turquía. Los perros que vigilan lo invisible en Anatolia. En varias aldeas rurales cercanas a Anatolia Central, habitantes han comenzado a reportar un comportamiento inquietante en los animales domésticos, especialmente perros y caballos. Según testimonios recogidos durante las últimas semanas, los perros se agrupan en silencio durante la noche, mirando fijamente hacia zonas específicas del campo donde no hay nada, o sea, no se ve visible nada. Lo más extraño es que no ladran ni reaccionan con agresividad, simplemente observan como si estuvieran atentos a algo que no pueden o no quieren enfrentar. Veterinarios locales aseguran no haber encontrado causas fisiológicas o enfermedades que expliquen esta conducta. Sin embargo, algunos granjeros afirman que sus animales se rehúsan a cruzar ciertos terrenos desde hace días, incluso bajo presión o hambre. En caso particularmente perturbador, un rebaño entero de ovejas se detuvo al unísono frente a una colina y comenzó a retroceder lentamente, como si algo invisible avanzara hacia ellas. Cámaras de seguridad instaladas en la zona han captado leves distorsiones en la imagen durante esos momentos, aunque sin mostrar una figura concreta. Investigadores independientes han vinculado estos sucesos con antiguas leyendas de la región, que hablan de sombras errantes que aparecen antes de cambios importantes en el entorno. Aunque no hay evidencia científica concluyente, el patrón se repite en distintas localidades separadas por kilómetros, lo que descarta en parte una causa aislada. Por ahora, las autoridades no han emitido una explicación oficial
pero han recomendado evitar transitar por áreas rurales durante la noche, mientras crece la inquietud entre los habitantes que aseguran que sus animales están reaccionando a algo que los humanos no pueden percibir. Qué interesante y esto, bueno, en conclusión, si usted en este momento nos está escuchando y usted tiene un gato y ese gato lo está mirando a usted, pero usted se está dando cuenta que los ojos no están en sus ojos, sino que están de pronto arriba o un plin a la izquierda o un plin abajo, ¿realmente lo está mirando a usted? ¿O le está diciendo, papi, ahí enfrente suyo hay un fantasma? Usted que es el que tiene animales, Toby, ¿qué opina de esto que yo Y acabo de tengo decir? 2 gatos. Y tiene 2 gatos. ¿Será Y que tengo sí? 2 gatos. Lo que Se- pasa es que yo siento, Chancho, que es muy difícil usted sentir eso con un gato porque un gato o puede estar durmiendo porque normalmente duermen, se supone que entre 14 y 16 horas al día, o a veces, por ejemplo, yo estoy durmiendo, que es lo que más, digamos, lo que más me molesta como de los gatos, y es que, por ejemplo, uno está durmiendo y si ellos se la pasaron todo el día durmiendo, en la noche se activan. Y Entonces empieza a correr. empiezan, a veces les dan como esos picos, no sé, de adrenalina o les da y empiezan a correr por todo el apartamento, se chocan con las puertas, eso pasan corriendo, entonces le brincan a uno en la espalda y pegan el brinco en una mesa, entonces uno como que trata de dormir, pero empiezan a correr de un lado para otro, entonces es muy difícil usted saber si es que están como hiperactivos, si es que están viendo una presencia o pasó algo, pero por lo general los míos son muy tranquilos, nunca he visto yo como una actitud de que yo diga como que, ¿será que ellos están mirando algo? ¿Será que están presenciando algo? No, la verdad, pues le estaría inventando algo si le digo que sí. Pero siento que los animales que son más perceptivos sí son los perros. Los perros a veces sí se quedan como mirando como hacia las esquinas o simplemente llegan y se quedan mirando un mueble y cuando uno pregunta dicen, no, como que, en ese mueble era que se sentaba mucho mi abuelo. Entonces uno es como que, bueno. Los bichitos. Ustedes comenten en su casa si también, ahí en el numeral La Caja de Pandora los 40, si también sienten que sus animales, y no necesariamente un perro y un gato, a lo mejor tiene usted otra cosa, o un pez de pronto, se queda siempre en la misma dirección, qué sé yo, una tortuga o algo, un conejo, que quita de O el ver, hámster. o un hámster, exacto, que siempre se quedan así. Yo me acuerdo de los primeros videos de Facebook, que era como una marmota, que era súper viral, que se volteaba. ¡Tarán! Bueno, esté mirando ahí un fantasma, usted no lo sabe. Y no nos vamos a alejar de los animales, porque yo ya sé que me va a hablar de una guerra mortal y no salgo de mi asombro porque en un principio cuando leí los titulares dije, nah, eso es una vaina ahí fake, y resulta que no era fake. ¿Y fue lo que pasó con esta guerra, Toby? Bueno, Chancho, la verdad es que cuando uno piensa, cree o siente que las películas simplemente son ficción, se encuentra uno muchas noticias curiosas y en esta oportunidad les traigo algo que me voló la cabeza y es que los investigadores han documentado que en el Parque Nacional de Kivale, Uganda, lo que se describe como la primera guerra civil documentada entre chimpancés de una misma comunidad, específicamente en la de Ngogo, la más grande conocida y más de 200 miembros. Desde el 2015 este grupo se dividió en dos facciones rivales, protagonizando ataques letales e infanticidios tras la reorganización social y la muerte del macho alfa. Detalles del conflicto. Dice que la ruptura de la comunidad de Ngongo llevó una década de hostilidades entre el bando occidental y el central, que antes cooperaba entre sí. Causas. Se atribuye a cambios de la jerarquía en la competencia por recursos y la de separación de machos claves que mantienen la cohesión. Ese nivel de violencia interna que recuerda una guerra civil humana que ha provocado numerosas muertes y muestra el comportamiento inusualmente organizado por la agresión. Anteriormente se conocía la Guerra de los 4 años de Gombe, Tanzania, que duró 4 años precisamente, documentada por James Goodall. El comportamiento inusual detallado de las publicaciones científicas recientes ofrecen nuevas ideas sobre la violencia colectiva y la política entre los primates. La verdad me parece muy teso, Chancho, pues como le digo, como la similitud entre las películas y obviamente lo que está pasando ahora, pero usted también me dijo en su momento que usted también ya había visto como
algo parecido de la noticia. ¿Qué fue lo que vio? Vaina tan bestial. Bueno, la primera adenda por ahí se metió, exacto, como un biólogo o algo así, pues cuando yo estaba leyendo la noticia, diciendo que ya había, que no era la primera, sino como la segunda o la tercera, que él ya había registrado o que ya habían contado la historia de pronto de otras poblaciones en África. Y cuando, exacto, interactuaba con otros biólogos y otras cosas así, le decían que de pronto en serio sí no era la primera, pero que no era una vaina así como tan violenta y tan cerda y como tan bien documentada, como con a lo mejor de Como que hubieran esas, hecho como muchos seguimientos. sí, de pronto no le hicieron tanto seguimiento, de pronto no fue tan noticia, pero esta vez cuando yo me pegué el titular y empecé a ver los videos y son una locura, ¿no? Se mandan en masa contra los otros miquitos y los encierran y bueno, vi varias diagramas de cómo eran los ataques y sangre y van directo a los brazos y se los arrancan y todo, uy, no, o sea, chimpancés gritando, sangre en la boca, se pegan duro, a punta de golpes, o sea, es bien tenso ver eso. ¿Usted cómo lo vio? Eso me recuerda mucho a una de las historias que yo comenté en, en una de las secciones de la caja de Pandora, donde yo hablaba acerca de un experimento de un doctor por allá como en la época de los 60, 70, que él hizo como una especie de granja de ratones y que decía que ellos tenían todo para vivir en ese lugar, tenían agua, tenían comida, porque el experimento que debía mostrar era el tema de la supervivencia y qué iba a pasar al momento donde ya no tuviesen como un espacio donde vivir. No sé si usted recuerda la historia. Sí, 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 pues sí, tiene distintos nombres, pero la idea era, claro, si usted en un principio está en una caja gigante y con mucha comida, pues ellos qué se van a imaginar que no van a vivir así para siempre, pero No, y empieza, que al final lo que falló fue el espacio donde ellos iban a vivir, que ya llegó un punto donde ellos no, no tenían más espacio y que precisamente eso, se empezaron a armar como unos bandos y que las mujeres mataban a sus crías para que obviamente las otras, el otro bando, por decirlo así, no llegara a arrebatárselos y matarlos ellos. Entonces era algo como muy teso y que ya llegó un punto donde como que se acabó la guerra, pero también se acabó ese punto donde ya los machos no se querían reproducir. sí, claro, ¿no? Muchas situaciones, ¿no? Ataques, falta de comida, hacinamiento, el olor, bueno, bla, exacto. Los personajes que son como asexuados, los no asexuados, o sea, píntense en su cabeza una gran colonia de ratones, pero con el problema de cero espacio. Y a medida que exacto, unos toman un comportamiento, otros se vuelven cerdos, y ya exacto, el que está lleno de rabia, ya directamente ataca a los demás, pero sabe que si ataca a los demás queda herido, y ya después también a ese lo relegaban, y ya también sabía que se lo iban a comer o que pues iba a morir muy pronto, ¿no? Al final, ¿cuántos es que queda? Nada, ¿no? Sobreviven como, bueno, mueren todos, pero digamos que al final era algo así como no sé, 5 manes y una vieja, algo así, cierto, era así, ¿no? Así acababa el experimento. Al final lo que acabó el experimento era que ya habían unos ratones que se llamaban los bellos, que supuestamente esos ratones ya, pues obviamente por todo el tema de guerra, ya el tema de generación en generación, ya ellos no sentían las ganas de reproducirse. Entonces ellos simplemente lo que hacían era que se acicalaban y que cuando las hembras los iban a buscar, ellos simplemente las ignoraban y se aislaban porque no les interesaba el contacto con las hembras y con ninguno de la manada. Entonces ya se volvían como independientes, pero tampoco era que buscaban como expandir la especie. Entonces ahí fue como cuando ya se acabó el experimento. Y exacto, pues Y eso también te hace en comparación con el tema de la Tierra, que dice como que todo el mundo cree que porque por ahora tienen espacio y tienen los recursos para sobrevivir, entonces van a vivir todo el tiempo, pero entonces ¿qué va a pasar cuando realmente se acaben los recursos? ¿Cuál era la diferencia? Que en la granja de los ratones a ellos les colocaban la comida y obviamente pues se la conseguía. Pero entonces, ¿qué va a pasar con la tierra cuando no tengamos un lugar donde sembrar
y no tengamos la capacidad suficiente para sostener la gente que sigan haciendo o las generaciones que vienen detrás. Sí, porque digamos que todos mueren como al final, pero lo que dice Toby es cierto, la etapa previa a la que todos mueren y que eran muchísimos ratones, entonces pongámosle un número, pongámosle, no sé, 20 de esos ratones bellos y como 10 hembras, pero exacto, ya todos cascados, vueltos nada, y exacto, ya nadie quiere saber con nada, ni comer, ni nada, hasta que ya se dejan. Entonces uno ya sabe desde un punto, más o menos a la mitad de la historia, así como con la tierra, uno dice, hermano, pues, ojo, cuiden los recursos, cuiden el agua, pues si no ya después, si no se tiene, si efectivamente no se van para Marte o para la Luna, aquí se nos va a acabar efectivamente el Palacio de los Ratones. El Palacio de los Ratones es esta esfera. Y cuando ya la esfera no tenga para dónde agarrar, para dónde vamos a hacer, no vamos a tener nada que hacer. Muy interesante, muy interesante. Y ¿saben qué, muchachos? Todo este tipo de cosas raras, todo este tipo de cosas oscuras, las encontramos en la caja de Pandora de los 40. Las brujas están dentro de la caja de Pandora en los 40. Están dentro de la caja de Pandora en los 40. Gracias a todos los que se unen, que nos escriben. Numeral la caja de Pandora a los 40, numeral la caja de Pandora a los 40, arroba el chancho 414, arroba DJ Toby FM, arroba los 40 Colombia. Seguimos, no paramos. Ya casi viene el festivo. Pero igual, si no viene el festivo, nosotros seguimos haciendo programa común y corriente todos los domingos. ¿Qué pasará el Mundial de Fútbol? Uy, les voy a ser muy sinceros. Va a haber programa todo el Mundial de Fútbol, pero, jue madre, no sé qué vamos a hacer, porque yo tengo que ver todos los partidos. Habrá un domingo ahí en plena caja de Pandora y nosotros en pleno partido. Bueno, qué sé yo, pero tiene que haber caja de Pandora siempre. ¿Listo? Siempre. Y Toby ya viene con sus investigaciones, esta vez con terremotos. ¿Listo? Y los terremotos hacen parte de la caja de Pandora de los 40. En la caja de Pandora siempre hablamos de historias paranormales, hechos que nos sorprenden, pero también hemos hablado acerca de las tragedias que han ocurrido en el mundo. Ya hemos hablado acerca de la tragedia de Manizales, pero también hay otras tragedias que han quitado miles de vidas y que de hecho ya han pasado 27 años tras el terremoto del eje cafetero. Y es que eso ocurrió en 1996 y los expertos explican la tragedia. Según investigaciones, la mayoría de las construcciones colapsaron porque no cumplían con los parámetros. Esto ocurrió un 25 de enero de 1999 a eso de la 1:19 de la tarde. Se registró un sismo de magnitud de 6.2 en la escala de Richter y a 17 kilómetros de profundidad con el epicentro del municipio de Córdoba, Quindío. El movimiento telúrico generó el desplome de cientos de edificaciones en poblaciones de Quindío, Risaralda y norte del Valle del Cauca. El saldo final fue de 1.185 personas fallecidas, 8.536 heridas y más de 35.000 viviendas destruidas. La mayor parte de la tragedia se registró en Armenia, donde centros médicos, colegios, hoteles, estaciones de policía y bomberos se vinieron abajo. Según los organismos de socorro, este fue uno de los terremotos más devastadores de la historia de Colombia. Más de 1.000 personas murieron en la tragedia que afectó 5 departamentos. Colombia es un país sísmico, el centro de occidente del país es absolutamente sísmico y el Quindío está en esta zona. Después de 26 años y luego del fuerte sismo registrado por estos días en Colombia, habitantes se preguntan si la magnitud no fue tan alta en este terremoto y que causó tantos daños. El director técnico de geoamenazas del Servicio Geológico Colombiano, John Londoño, explicó que la gran parte de la afectación se dio por el tema superficial. Dijo lo siguiente: este sismo desafortunadamente fue destructivo,
aunque la magnitud no debería haber dado para registrar todos estos estragos, principalmente en Armenia. Pero esto se debió básicamente a dos factores. Uno, el tema de la superficie, y dos, la mala construcción. Que aquellas construcciones en esa época no cumplían con la norma de sismoresistencia. Muchas de ellas fueron afectadas por vibraciones y la energía de este sismo liberó y quedaron destruidas. Añadió que la construcción de la sismoresistencia no es un factor tribal, pues se debe poner mucho énfasis en las construcciones que cumplan con la norma. Si la construcción está bien hecha y cumple con la norma, muy probablemente no sienta la vibración, pero no pasa nada, no colapsa, no se cae y pues persevera la vida de las personas, que es lo más importante. Finalmente advirtió que conmemorar este tipo de sucesos después de 26 años permite que tanto la ciudadanía como las autoridades tomen decisiones y acciones para salvaguardar las vidas, debido a que Colombia es un país de temas de sismos, y que donde hubo un sismo del pasado, pues puede que sea nuevamente un lugar para que pueda temblar. En esto coincide el coordinador del Observatorio Sísmico de la Universidad del Quindío, que dijo lo siguiente: creemos que porque hubo un evento sísmico importante hace 25 años no volverá a ocurrir, pero en Colombia es un país sísmico donde el centro-occidente del país es bastante temas de temblor. El fenómeno sísmico es completamente aleatorio y si bien podemos tratar y generar modelos de predicción, en ya proyección o probabilidad nuestros lugares pueden ser aleatorios, es decir, que puede ocurrir en un lugar y luego puede cambiar a otro. El terremoto, que duró aproximadamente 28 segundos, dejó 69 personas fallecidas en Risaralda y también un centenar de heridos. De acuerdo con el director de la Defensa Civil, pues dice que cuenta con unos grupos para recuperar y usar, y también pues tener una buena respuesta ante la tensión de las estructuras colapsadas. Dice que cuentan con un total de más de 100 personas para atender eventualidades, pero lo cierto es que no cuentan con los equipos necesarios. El personal está, pero los equipos no tanto. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿creen que estos sismos se pueden evitar? ¿Será que Colombia en algún momento tendrá la infraestructura para poder resistir a un temblor? Los leo en los comentarios. Las brujas están dentro de la caja de Pandora en los 40. Están dentro de la caja de Pandora en los 40. Amigos de la Caja de Pandora de los 40, como siempre, los mejores invitados, los mejores panelistas, entrevistas, todo lo relacionado con el mundo del oculto, lo paranormal, lo misterioso, lo bizarro, raro. Y este personaje no había llegado a 2026, es decir, en 2026 ya hemos entrevistado tanta gente que ya creo que nos da para uno diferente por mes que no haya llegado. Imagínate, ya ha avanzado, ya vamos a llegar para el Mundial de Fútbol, y no habíamos tenido la presencia del gran Jaguar Gutiérrez, gran storyteller, con su canal de Conexión Enigma, sus libros, todo lo que el man ha hecho, de verdad un camino muy bacano, muy bueno. Entonces, pues con las muy buenas noches, Jaguar, y para quien no te conozca, pues nada, preséntate, Jaguar. Chancho, muy buenas noches. Gracias de nuevo por la invitación. Estoy un tanto oxidado porque hace año largo no estaba en un programa. Pero agradecido siempre con su merced, con la audiencia, de que me tengan presente aún para este tipo de programas. Pues nada, Chancho, yo soy periodista de profesión, amante al misterio y sobre todo a las dudas existenciales, y a partir de preguntarme por la vida, uno va encontrando pues experiencias de otros, relatos, todo desde el mundo de lo desconocido, y cada misterio pues se va uniendo una cosa a la otra: ovnis, fantasmas, seres oscuros, brujería, etcétera, etcétera. Y a eso me dedico, que es a recopilar historias, investigarlas desde el periodismo. Obviamente no soy investigador paranormal, aunque hago como cucuyos por ahí entre el nicho, pero
las recopilo, se cuentan a través de alguno de mis canales de YouTube o alguna de mis redes sociales y también algunas se plasman en los libros. Prácticamente toda mi vida ha sido esto desde muy pequeño, y ya hoy en día sigo haciéndolo hasta cuando pues las redes sociales lo permitan. Ujú. Bueno, eso es muy bacano. Como les digo, sus canales, lo de Jaguar ha sido muy bueno todos estos años. En el momento incluso que como que explotó hace, no qué sé yo, incluso antes de la pandemia, cuando todavía éramos insomnia, pues hablábamos de, bueno, qué sueños, ¿no? Uno qué quiere hacer, tal. Y obviamente el crecimiento de Jaguar ha sido muy bueno. Porque, bueno, como les digo, es un periodista que sabe de muchos temas en específico, pero digamos que eso que lo ha caracterizado son el tema de historias y por eso lo traigo el día de hoy. Historias que él mismo ha recopilado, él mismo ha llegado a esos sitios, otras no, simplemente ha investigado. Entonces, pues empecemos con una que usted quiera, una historia aterradora, de pronto de fantasmas, algo así, que conozca el Gran Jaguar. Adelante. Pues Chancho, a mí me gustaría hablarles de una historia que va relacionada a un sitio que investigué hace algunos meses y poco a poco he ido recopilando más información, pero hasta el momento yo lo mostré en un viaje que hice, y fui con una clarividente llamada Jenny Balbuena, porque yo lo había investigado en terreno, había recogido historias y demás, pero quería saber si la energía de ese sitio era tan pesada como los relatos me lo hacían saber. Estoy hablando de la Peña de Sucre, o llamada la Peña Encantada. Esta queda en Carmen de Carupa y actualmente, según expertos de todo el tema de las energías, es un sitio que puede llegar a ser más cargado energéticamente que el Salto del Tequendama, solo que es desconocido. Los invito a que puedan ver de pronto el documental, pero aquí les resumo algunos hechos que lo hacen pues ser así tan cargado. Esta peña, al que la llamaron la Peña Encantada, es porque antes de ingresar, eso está en un cruce de caminos a 3.000 metros sobre el nivel del mar, como a 30 minutos del pueblo de Carmen de Carupa, por Trocha. Entonces está en un cruce de caminos y recordemos que los cruces de caminos en todas las tradiciones del mundo siempre están relacionados con energías pesadas o energías buenas, eso depende, pero también con la aparición de seres fantasmales, espíritus, sombras y así. A la entrada de esta peña, por donde pasan camiones y motos, ya no tanto, pero sí antes pasaba mucho, hay en los extremos cruces. Las personas se cree que poniendo esas cruces la montaña les va a permitir ingresar, cruzar por ahí. Y se sigue haciendo, la gente coloca cruces hechas en piedra, pide permiso a la montaña para seguir. Si no lo hacen, pues la tradición afirmaba que la montaña misma no lo iba a permitir seguir o lo iba a congelar en toda la mitad del camino, o también, como la historia que les voy a contar, lo hacía irse al barranco que quedaba al fondo. Este sitio ha sido un lugar lleno de muerte desde la guerra de los liberales contra los conservadores. En este espacio, los conservadores, no lo digo por tema político ni nada más, solo es historia, la pueden buscar, hacían retenes ilegales para saber quién era liberal y quién no, quién estaban a su favor y quién no. Igual, antes de ese tramo, también los liberales hacían lo mismo y se masacraban personas a cualquier hora, por sospecha, porque sí, porque no, niños, adultos, mujeres, viejitos, incluso animales. Una persona que me contó una parte de la historia muy corta afirmaba que él, siendo niño, pues no lo dejaban salir a jugar mucho, pero él tenía unos amigos en el pueblo y él caminaba por todo este corredor y tenía que cruzar por ahí para llegar al pueblo. Entonces, una vez él iba así caminando y se dio cuenta que estaban solo cuerpos tirados. Acababa de haber una masacre y entre toda esa gente sintió que alguien le agarró la pierna. Tan, le cogió la pierna, lo sostuvo así y él en un momento pues se quedó como ¿qué hago, no? Ahorita me van a ver los que acabaron de masacrar toda esta gente porque estaban revisando cuerpo por cuerpo
para ver quién estaba vivo, ¿no? Y lo tenía así aprisionado. Cuando él baja la mirada, se da cuenta que era uno de sus amigos y le dice que espere, ¿no? Que espere un momento y a que se vaya esa gente. La gente que había masacrado comienza a recorrer todo el lugar, todos los cadáveres para ver si había alguno vivo, vuelvo y repito, y pasan por el lado de este niño y no lo ven, no lo sienten, nada. Miran los cuerpos, miran incluso el cuerpo de la persona que le había cogido el pie a este niño y según él, el cuerpo tenía ojos cerrados, pero él sabía que su amigo lo estaba cogiendo, pero no era físicamente, sino en fantasma. En ese punto se van las personas que hicieron la masacre y el fantasma le dice, mijito, a mí me mató tal persona fue la que me dio este machetazo, hizo tal cosa, por favor, dígale a mi familia. Y él como que digo yo que se despierta, pero no fue tan así, sino como que se sale de ese limbo paranormal y se da cuenta que el cuerpo pues estaba con la mano en el piso, no lo estaba agarrando y se devuelve corriendo. Va y cuenta lo sucedido y pues ahí después ocurre otra masacre, pero más adelante con otro miembro de la familia que se venga. En ese mismo trayecto, más actualmente, un señor, esta historia es muy raro porque le pasa a un señor que maneja camión y le pasa a un señor también que maneja motocicleta. Ambos dicen que pasaban por ahí y es muy similar. Y el de la moto por lo menos dice que iba cruzando por ahí y llega a un punto en el que él siente que como alguien que se le sube atrás en el asiento trasero y al mismo tiempo empieza a acelerar y él queda como petrificado estando despierto, como una parálisis del sueño, pero estando despierto y la moto empieza a acelerar. Y él intenta mirar por el espejo de la moto y se da cuenta que detrás de él había una sombra, no, como una figura oscura. Él dice una sombra, pero era una figura porque tenía no era transparente, digámoslo así, que estaba pegada y cada vez se sentía como más caliente él y cada vez aceleraba más, hasta que en un punto él recordó que se sentía como una parálisis del sueño y normalmente las parálisis en las personas, pues ellos toman diferentes decisiones. Unos las insultan, otros dicen muchas groserías, otros oran. Él oró, pidió a Dios y en un momento de sacar fuerza antes de caer al vacío, se lanzó y logró salir de la moto y la moto siguió derecho. Similar le pasó a un camionero. Entonces, este sitio, que quiero que lo conozcan, es realmente muy fuerte, muy enigmático. Incluso a Jenny Balbuena la puso a padecer una parte. Y según ella, hay una parte que es hacia mano derecha, que ella dice que eso es un camino entre el bien y el mal. La parte derecha, dividiendo desde la carretera hacia el lado de la montaña derecha, es energía milagrosa, donde pueden pedir milagros y cosas a la Virgen y así. Y usted va a encontrar muchas figuras relacionadas a Jesucristo o a Jesús de Nazaret y a la Virgen y eso. El lado izquierdo, que es donde le digo que salen a volar los carros y las motocicletas, es una energía de muerte y están ambas unidas en un sitio según los expertos del misterio. Y bueno, y aparte pues energías de elementales que ya sabemos que son duendes y etcétera, etcétera. Eso o como a grandes rasgos para contarles algo. Tremendo, qué buena historia la que cuenta. Y para los que no saben, Jenny Balbuena también hace parte de esos panelistas que han estado por acá con Denise, con Juliana, que son pues clarividentes, que sienten esas energías. Entonces eso digamos que también le da un picante diferente a la historia porque significa que al acompañar a Howard y si ella sintió algo y si porque cuando uno va con, no sé, con la ley, por ejemplo, a algún lado, si el bombero, si el policía se paniquea, uno dice, upa, upa, ¿por qué? Porque él es Claro. el que supuestamente lo está protegiendo a uno de alguna manera. Entonces, muy interesante lo que nos cuenta Howard. Recuerden numerar la caja de Pandora a los 40, numerar la caja de Pandora a los 40 para que ustedes comenten y digan lo que piensan del programa. Continuemos, Howard. Otra de esas historias de tantas investigaciones, de tantos lugares, ¿cuál podría ser? Hay una historia o varias historias que a mí me interesan muchísimo desde lo personal, porque a veces los relatos paranormales o las experiencias inexplicables afectan tanto a una persona que hacen que comiencen a pasarle malas rachas.
cuando uno dice, pero qué racha tan berraca que estoy pasando, y uno dice, pero es que es la vida, ¿no? O es que es Dios, o por qué me pasa esto, y así. Y a veces no tiene nada que ver con uno. A veces uno está haciendo las cosas bien, está trabajando sin hacerle daño a nadie, está solo tratando de conseguir sus sueños, su tranquilidad, y hay otras personas que buscan dañarlos. Y esas historias se cuentan por miles. Es más o menos lo que le quiero contar ahorita, que Ok. es sobre, no sé si lo conocen, el hombre del sombrero negro, que es como una sombra, y esto pasa en Dos Quebradas. Dos Quebradas. Entonces vamos a unir algo que es como popular o de pronto que la gente lo ha relatado en el mundo, pero enfocado en Dos Quebradas Pereira. Sí, señor. Listo, bueno, entonces, ¿cómo sería el hombre del sombrero en Dos Quebradas allá en Risaralda? Bueno, resulta y acontece, yo conozco muchas personas que al contar sus historias siempre dicen, es que yo tengo como una habilidad de sentir energías, de ver, así sea con el rabillo del ojo, como que en algún momento, y si ustedes llegan a tener este tipo de habilidades, traten de por lo menos, si les gusta, pues construirla para poder dominarla, si no les gusta, pues tratar de alejarse un poco de esto, porque estas entidades, según los teóricos de lo paranormal, siempre van a buscar estar cerca y con la energía que manejan van a dañarle, digamos que parte de su destino, parte de su energía o lo que vayan a realizar. Esta chica le pasaba lo mismo. Ella siempre decía que como que tiene la habilidad de sentir. Y así, cuando llegaron a una casa con su mamá, pues ella de una vez sintió que ese lugar como que estaba muy cargado de energía, pero pues a ser pequeña, pues los que la mandaban era su mamá, ¿no? No podía decir, no, vámonos para otro lado, pues les tocaba quedarse ahí, pagaban arriendo y no le paró bolas. Pasado el tiempo, ella comenzó a percibir, como les digo, una sombra con sombrero por el rabillo del ojo. Siempre la veía o en la sala, en la cocina, en las habitaciones, pero era curioso porque cuando ella estaba haciendo algo, ella afirmaba que la sombra salía a la habitación como si fuera un gatico jugando, como que la miraba y se escondía, la miraba y se escondía, pero era una sombra lejana, era una entidad que no se acercaba más de la cuenta. Y hasta ahí está bien, hasta ese punto uno dice, bueno, si le llega a pasar a alguien, busquen la forma, desde sus creencias religiosas o morales, de hacer que esa sombra no vuelva a aparecer, porque cada vez va a ser peor, como en las películas. Pasaba el tiempo y ella seguía sintiendo eso, seguía viéndola en el baño y así. Un día, ella pues no le había contado a su mamá ni a su novio ni nada, invita al novio a la casa, él llega a la casa y ahí ya habían pasado meses de que ella sentía esa presencia. Están viendo películas, dice ella, y en ese punto el novio dice que a través del reflejo del brillo del televisor vio que alguien pasó por detrás de ellos. Él se levanta, se va hacia allá porque piensa que de pronto alguien se metió y ella queda asustada porque dice, bueno, una cosa es que yo la vea, que yo diga que siento cosas y veo por el rabillo del ojo, pero otra cosa es que él ya la haya visto más cerca, más fuerte o como más pronunciada. Y ahí ella le dice que sí, que ella también sentía eso, pero que pensaba que era pues su mente o algo así, no que la viera otra persona. En ese momento, pues se dan cuenta que hacia donde cogió la sombra, que fue hacia el fondo, a alguna de las habitaciones, comienzan a como a desordenar todo y se escuchan los ruidos. El novio, por hacerse el valiente, le dice, no, quédate acá, yo voy y miro, esto está muy raro, no sé qué. Él se va despacio hasta esa habitación, si no estoy mal era la habitación de la mamá de la chica, y al llegar a ese lugar se da cuenta que todo está igual, todo está bien, no hay nada desordenado, pero los ruidos sí habían estado. Por ahí comienza uno a enterarse que a esta entidad, que no se sabe si era energía femenina o masculina, le incomodó la presencia del novio de ella. Entonces ella, entendiendo eso, ya no se reunían ahí en la casa. Pasó el tiempo, pasaron varios meses, ella seguía igual, de vez en cuando la veía cuando ella salía del baño, de bañarse, la veía un poco más cerca, y ya una vez ella dice, esa sombra está ahí, como que la hacen parte de la familia y ya. Ella se puso a cocinar algo
y de una vez sintió, estaba sola en la casa, sintió que la sombra estaba en la esquina donde estaba la nevera. Ella la ve con el rabillo del ojo, se hace la que no, utiliza unas palabras que no puedo decir, pero pues bueno, se hace la de los oídos sordos, así, y continúa cocinando, dice, no, yo no le voy a parar bolas a esta sombra, las huevas, no, es tal cosa, la ignoro, la ignoro. Entonces cada vez que la ignoraba, ella trataba como de verla y cada vez estaba más cerca. Por no verla, la sombra se iba acercando un paso más. Volteaba y botaba la cebollita en la estufa, no sé qué, y giraba rápido como para tratar de verla, pero no verla, y estaba más cerca. Un punto en el que ella tiene que ir a meter unos huevos a la nevera, y efectivamente pues agacha la mirada, abre la nevera, pone los huevos, y cuando cierra se da cuenta que la sombra ahora estaba en toda la puerta de la cocina, de pie, con una forma nítida, parecía una persona real. No era una sombra como tal, sino era un tipo o un hombre, no se sabe, pero era como con un sombrero. Lo curioso de ese sombrero es que nosotros lo vemos como un sombrero, pero es como si fuera parte del cuerpo, algo así. Y la sombra está ahí y ella se asusta tanto que lo único que hace es cerrar los ojos, y en el momento en el que ella decide no voy a abrirlos, ya la sombra no debe estar, ya no la siento, los abre y esta sombra lo que hace es que se le abalanza, se le tira encima, la revuelca y desaparece así como de la nada. Después de que ocurre eso, todo en esa casa, el trabajo de la mamá, lo que pasa con la relación de ella, las enfermedades comienzan a apoderarse de esa familia. La mamá pierde el empleo, comienzan a tener una crisis financiera, los quieren echar de esa casa, ella pues tiene peleas con su novio y empieza a sufrir de enfermedades. Todo esto con ellos pensaban que de pronto era como si algo que habían hecho, y resultó que no, resultó que una mujer fuera de, o sea, ya la mamá de ella no tenía ya esposo, se había separado, pero había una mujer con el antiguo papá de ella, perdón que me enrede, estoy tratando de recordarla, em, que todavía no le gustaba que el papá de la chica pues le diera la cuota, estuviera pendiente de ella, los quería lejos. Y ella había hecho una serie de trabajos para poder acabar con la mamá y con la hija. Y ese trabajo consistía en pues mandarle un ente, un espíritu o un demonio, lo pueden llamar como quieran, a esta chica, a la mamá primero y luego a la chica. Y la única forma en la que pudieron salir de eso fue alejarse del papá de la chica e irse muy lejos, y ya estando en otro sitio haciendo eso, comenzaron a pasar cosas otra vez, pero buenas. Le salió trabajo de nuevo, pero eso fue un rollo médico de un año largo, cosas pesadas. Esa es la historia a grandes rasgos. Tengan mucho cuidado con la envidia de la gente. Pueda que ni siquiera le estén ofreciendo un café, ni un pastel, ni siquiera nada. Desde lejos le pueden hacer daño a alguien. Y la única forma que yo he encontrado, según los expertos del misterio, para protegerse uno, es que se aferren de pronto a su creencia siempre y sean muy fuertes mentalmente, no solo en las creencias, sino en el amor propio de persona y en decir que con ustedes no pueden. La palabra tiene poder y ser fuerte mentalmente es lo mejor que hay contra eso. No siempre se puede, obviamente. Hace poco me pasó algo y pues da miedo, da mucho miedo, pero en el momento uno tiene que ir cultivando esa fortaleza. Esa es, Chancho, perdón que me haya enredado tanto. No, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Yo estaba acá expectante sobre el tema, y creo que esa parte final en la que haces énfasis en todos los temas de envidia y que uno no toma muy en serio muchas cosas. No, yo creo que uno siempre tiene que dar unos porcentajes, por más mínimos que sean, y andar con ojos en todos lados. Yo creo que el colombiano de por sí nace sabiendo que, pues, que pasan cosas, que roban, que atracan, pues desde de la vida real, como quien dice, pero en estos temas también igual, porque entonces siempre lo hemos dicho acá con los temas de brujería, por ejemplo, en las oficinas. Yo no estoy acusando que todas mis compañeras sean brujas, ni que mis compañeros sean brujos o algo así, pero sabiendo que esas historias
uno dice, ve, yo antes de recibirte este vaso de tinto o esto lo que sea, donde venga, me lavo las manos, venga, miramos esto, esta persona qué tal mira, qué tal no mira, son pendejadas, son bobadas, pero digamos que como dicen, las envidias, el mal de ojo, lo mismo, el hombre sombra, no estoy diciendo que sea 100% cierto, pero si uno toma Sí. ciertas distancias y ciertas precauciones, pues a lo mejor uno no llega a sufrir. El que ya definitivamente se mete en el cuento o es más sugestivo o lo que sea, a lo mejor ese señor sí termina sufriendo mucho, pero hay que Sí, escuchar y poner Chancho, atención, ¿no? sí, Chancho, y hay trabajos de trabajos, ¿no? Hay trabajos que sí son ya muy pesados, muy fuertes, pero eso lo hace una persona que en serio ya tiene la mente o el alma, si lo podemos llamar así, ya dañada, y tampoco es barato. Pero los trabajos de envidia, de mal de ojo, de solo pensar mal en alguien porque hizo algo que yo quería o tiene esto que yo quiero y eh, no entran a uno fácil, según lo que yo he averiguado, porque me gusta mucho protegerme también de todo eso, pues por mi trabajo. Según lo que me dicen los expertos, es porque uno es mentalmente fuerte. No es ser uno lamparoso, porque no es hasta allá, sino que si usted recibió un tinto y desconfía, pero si usted es fuerte mentalmente, no le entra eso. Por eso cuando alguien, mira, hay un trabajo de estos de oscuros que tiene que ver más con lo mental que con lo que hay dentro de eso. Le dan a comer a usted en un sándwich o en un pan o en la comida tierra de cementerio, lo ponen ahí, pero con la intención de que usted lo vea, lo descubra. Y eso puede ocasionar dos cosas diferentes en una persona. Si es muy fuerte mentalmente, no va a pasar nada, porque de una vez va a protegerse más, si va a buscar la forma de ser mentalmente más fuerte. La otra se va a sugestionar tanto que le va a quitar la poca fuerza mental que tenía y de una le va a entrar todo el trabajo, lo otro que hayan pensado, que lo hayan alumbrado en vela, todo le va a entrar. Y eso es algo curioso. Somos muy fuertes mentalmente, pero depende eso es como un juego también, el tema de la brujería y el vudú y todo eso. No digo que hay cosas que entran de una, sí hay cosas que entran de una y de ahí para allá ya es otro tema. Pero eso yo aconsejo, Chancho. Sí. Ok. Recuerden numerar la caja de Pandora a los 40. Nos quedan unos minutos. ¿Será, y puedes escoger entre todo el material que tengas, ¿será que podemos contar una historia en 3 minutos? Uy, O por habían lo menos, dos, exacto, por lo menos unos bullets o algo así. O sea, 3 minutos. ¿Lo lograría? hay una en el Espinal, muy, Ok. muy rápida, donde, similar a la que pasó, donde la comadre del que cuenta la historia, don Alexis, que a quien mando un saludo, ella comienza a ver mal a su esposo, como que empiezan a pelear, a pelear, a pelear, cada noche es una discusión cuando siempre habían estado bien. Eso es como en el campo. Entonces, el compadre, que la hija de ellos era la hijada, decide un 23 de diciembre ir al Espinal y luego pasar a visitarlos porque hace rato no los visitaba y saber qué estaba pasando con esa relación, porque ellos eran muy unidos. Él llega ese día, habla con la comadre porque el amigo de él no estaba y mientras están hablando, estaban en el patio, él ve y siente dos sombras en la habitación detrás del patio. Es una habitación pues donde guardaban cosas. Una de esas sombras es una mujer y la otra un niño. Él las ve claro, como si fueran dos personas, y lo único que le dice a la comadre es, la niña ha visto cosas, la ha visto hacer cosas raras, y ella pues a veces dice que habla con un niño. Él estaba viendo un niño eh, que cómo se comportaba el compadre, agresivo de un momento a otro, que a veces cariñoso, de vez cuando no. Entonces él le dice, comadre, sí, voy a contarle algo, no se asuste, pero yo creo que ustedes las están trabajando porque yo en esa habitación veo a esta señora y a este niño. Vamos a rezar, vamos a pedir, vamos a echar agua bendita, y así lo hicieron. Esa noche pasó de todo, les tiraron platos de todo un poco y él se tiene que ir en la noche, solo que la deja con una tarea, que es revise todo ese cuarto, bote todo lo que no vaya, que no conozca usted, y después vengo. Ya después cuando él volvió, como a los meses, todo se había arreglado en la relación,
con ellos. La niña no había vuelto a ver a ese niño, ni a jugar con él, ni nada. Y es que la señora encontró como una bolsa y dentro de esa bolsa encontró una pluma larguísima de un ave y muchas cosas amarradas. Quemó todo eso, lo botó y también encontró una poceta de agua estancada que no había por qué estar ahí. Y entre esa poceta encontró, eso tiene un nombre, no sé si de pronto la audiencia cuando escuche esto lo pueda escribir. eh, Hay como una especie de tumor que sale en los ovarios de las mujeres que a veces se le encarnan como dientes y pelo, y encontró eso ahí. em, y todo eso hacía que se parara un poco de bichos y moscas y demás, pero todo eso hacía que fuera un trabajo de brujería. La culpable, la vecina de la suegra, de la comadre, que era la que quería estar ahora con el señor y quería tener todo lo que ellos tenían, vivir en la casa del campo, que la mantuvieran y etcétera, etcétera. Esa es a grandes rasgos la historia, Chancho. Teratoma quístico. Bueno, pues yo le metí ahí un googlazo, Eso. pero pues no sé si sea lo mismo. No, está Algo increíble, así. está bacano. Mire, como siempre, Howard, a mí me encantan las historias. De hecho, volví a contactar a Howard porque tenía un maratón paranormal en su canal, en Conexión Enigma. Bueno, él tiene varios canales, pero en ese de Conexión Enigma había una maratón. Dije, no, tengo que invitarlo. Entonces las puertas igual quedan abiertas para una próxima oportunidad. Yo tratando de luchar para ver si podemos volver a tener el audiovisual y ahí hacerlo. En el audiovisual se puede hacer en streaming, es decir, en vivo, pero pues mientras no se pueda, las puertas de la caja de Pandora quedan abiertas. Entonces, Jaguar, cerremos más bien con el tema de sus redes sociales, donde lo buscan, y nada, algún proyecto, alguna cosa que tenga más adelante, querido Jaguar. Gracias. Sí, Chancho. Me pueden encontrar a través de YouTube en mis 3 canales. El principal es Conexión Enigma, Howard Gutiérrez, es Historias Paranormales de solo Colombia. El segundo es Conexión Enigma Internacional, ahí ya contamos historias de otras partes del mundo. El tercero ya son los viajes que yo hago cuando investigo, entonces grabo videoblogs, documentales de misterio y también históricos y de todo un poco. Y asimismo me encuentran en redes sociales. También tengo ya públicos 3 libros: Historias Paranormales de Bogotá, Historias Paranormales de Colombia, y el tercero es Historias Paranormales de Medellín. Lo encuentran ahí en varios portales web. Em, Pronto sacaremos otros 2, pero de eso después hablaré con Chancho, que me deje un espaciecito para allá para contarles alguito. Listo, papá, no fresco, como siempre acá a la orden, gracias por participar. Y como le digo, pues obvio, las puertas quedan abiertas porque el material de Jaguar es realmente increíble. Estas historias de hoy estuvieron muy, muy bacanas. Pues señoras y señores, recuerden, lo oculto, lo paranormal, lo misterioso sucede en la caja de Pandora de los 40. Las posesiones. Las posesiones. Están dentro de la caja de Pandora. En los 40. Nera Oxone. Bueno, saludos, por ejemplo, a mi querido Al-Bahad Mamat, al señor Beltrán, al señor Cardoso, al señor Luis Sepp, a la zarigüeya geológica, Judy, Yadira, las enfermeritas, al llanerito, a Yana, ya mencioné a Judy, a Yadira, a Gerardo, a Manuel, bueno, tantas personas que nos mandan sus saludos. El señor Ackerman, alegría, gracias. Gracias por todo. Hay mucho material por ahí rondando, de muchas noticias, de más misterios, conspiranoias, bueno, todo lo de la guerra de Irán y las cosas que le pasan a Trump y los atentados y un montón de cosas, ya que raya también un poco con el tema político, pero pues son conspiranoias, son satélites que rondan pues con los temas paranormales. Vamos a ver cómo le damos manejo, porque la idea no es poner cualquier cosa tampoco, ¿no? Pero estamos atentos y recibimos sus comentarios de los temas que quieren que tratemos. Numeral la caja de Pandora a los 40, numeral la caja de Pandora a los 40. Es tiempo precisamente para que hable Rodrigo Castro, Rodri Castro 78, Rodri Castro 78, que nos cuente cómo está la cuestión con películas o falsos documentales de la luna en la caja de Pandora de los 40.
Amigas y amigos que hasta ahora escuchan Caja de Pandora, les doy mi saludo. Mi nombre es Rodrigo Castro y bueno, estamos en una semana muy lluviosa aquí en Colombia. Muchos truenos, tormentas eléctricas, en fin, rico estar en casa escuchando Caja de Pandora. Y bueno, la semana pasada hicimos un especial de las mejores películas de terror con el tema de la luna, ya que está muy de moda ese tema por la expedición Artemis, que estuvo 8 días en la luna y se dio para muchas especulaciones, que por qué no aterrizó, que si entonces lo de Apolo 11 fue un montaje y todo eso. Y bueno, a raíz de eso, hoy les voy a hablar de una película relacionada con eso. Esta es una película de ciencia ficción y un falso documental que fue súper popular en el 2011, dirigida por Gonzalo López Gallego y producida por Timur Balaktov. Fue la primera película en inglés de este director y recibió muchas críticas mixtas. A mucha gente le gustó, a otros no. Les hablo de Apolo 18. Cuenta lo que pasa después de que la NASA diera por terminado de manera oficial el programa Apolo en 1974, donde se habría realizado una última misión hacia la Luna. La película relata, basándose en supuestas filmaciones recuperadas de la tripulación, el alunizaje de Apolo 18 y los motivos del encubrimiento de la misma. El capitán Benjamin Anderson y el comandante Nathan Walker, junto con el teniente coronel John Gray, son los elegidos para llevar a cabo la secreta misión, pero sin embargo las causas que los llevan a fracasar y que son captadas en la película, que es recuperada, jamás se dieron a conocer a la opinión pública por parte del gobierno estadounidense, puesto que ella evidencia por primera vez el contacto con seres extraterrestres, de cuya existencia el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, así como el gobierno de la Unión Soviética, tienen conocimiento con anterioridad. La película revela entonces el secreto mejor guardado de la Agencia Espacial Estadounidense y con ello explica el hecho de que por qué nunca jamás se volvió a mandar una nave tripulada a la Luna. También se muestra que los astronautas encontraron los restos de una misión soviética a la que la Luna tuvo un final similar a lo que ellos vivirían. Entonces, este es un falso documental bastante interesante, muy bien hecho y bueno, muy recomendado. Esta película concluye con una declaración que da el destino oficial de los astronautas, describiéndolos como muertos en varios accidentes de aviones que dejaron sus cuerpos irrecuperables. Un epílogo señala que muchos de los cientos de muestras de rocas devueltas de las misiones Apolo anteriores entregadas a dignatarios ahora están desaparecida. Esta película fue filmada en Vancouver, promocionándose como una película falso documental y distribuida por Dimension Films. El programa de intercambio entre la ciencia y el entretenimiento colaboró como consultor para la realización de los efectos especiales y la NASA tuvo una participación menor en los inicios de la producción, pero luego se desvinculó por considerar el proyecto como un engaño de marketing. En los DVDs hay 16 escenas eliminadas y 4 finales alternativos. Se incluyen todos en el DVD, que es muy complicado de conseguir, pero es posible. Esta película es del 2011 y bueno, la pueden conseguir en muchos lugares. El falso documental Apolo 18, muy recomendado y relacionado con este tema de la luna. Rápidamente un reparto por las carteleras colombianas. Super Mario Galaxy Movie sigue en carteleras. Coyotes del Terror, Se levanta el viento. Mamut, el regreso de los dinosaurios. Exit 8, Nouvelle Butch, Pollitos al rescate, Juego de vida, Monstruos, Jugada maestra y ojo porque ya se acerca Mortal Kombat 2. Bueno, amigas y amigos, esto es Caja de Pandora. Nos estuvo acompañando en esta pildorita de cine Rodrigo Castro. Ya lo saben, cualquier inquietud pueden escribirme en Twitter en @rodricastro78, eso es Twitter, y en Facebook pueden seguirme en @depelimagazine, donde día a día estaremos posteando lo mejor del cine, música y televisión. Mi nombre es Rodrigo Castro, sigan disfrutando de lo mejor solo aquí, Caja de Pandora. Los ovnis están dentro de la caja de Pandora. En los 40.
Amigos de la Caja de Pandora de los 40, es un placer haberlos acompañado. Qué chévere lo que tuvimos hoy con Howard Gutiérrez. Llega el momento interactivo, el tema de video. Y hombre, los exploradores urbanos. Video como de 7 minutos, bien perturbador. ¿Qué es lo que sucede, Toby? ¿Qué es lo que me mostró? Bueno, Chancho, pues en esta oportunidad les traigo un chico que se dedica a hacer como, no sé si él es explorador urbano o él se las quiere dar como de influencer y hacer como un contenido muy diferente, polémico, no sé cómo lo quiera llamar usted, pero el chico lo que prácticamente hizo es que él se fue para un cementerio y él se fue a pasar la noche allá. Algo curioso que menciona él en el video es que él se va un jueves y va como a amanecer allá de jueves a viernes, pero resulta que al día siguiente es un viernes 3. Entonces él dice que él va a salir como a dar unas vueltas, a hacer como una especie de exploración, pero lo que pasa es que el pelado le empieza a llover. Entonces él por momentos le toca meterse como a una tumba que está ahí pues como desocupada. Él se mete como a dormir por ratos, incluso había llevado, según él, como una especie de hamaca para poder dormir en el lugar, pero por temas pues de lluvia y no pudo hacer como mucha exploración, pues él va relatando como de a ratos. Dicen como que, bueno, son las 12, bueno, él llega como a las 8, dice, bueno, ya van a ser las 9, van a ser las 10, ya son las 12, ya son las 2 de la mañana, no sé qué. Y al final el chico se despierta o muestra que está ya como a las 5 de la mañana cuando ve el amanecer, y eso es como básicamente el video, pero pues obviamente él dice que en las madrugadas él siente como que unos lamentos, unas bullas, una gente como lamentándose, pero la idea es que ustedes obviamente pues revisen el video, lo chequen y nos digan pues si ustedes sí escuchan algo y le creen obviamente a los relatos que está haciendo el chico en el video. Nosotros, cuando viene por acá el gran Miguel Investigador, siempre somos fans de hacerlo. Es decir, más allá de que si de verdad hubo un fantasma, una psicofonía, los que de verdad se van a medir a esto, obvio, con toda la profesionalización, siendo serios, que no se vayan a poner con pendejadas de muñecos ni nada, ni a torear a ningún alma, pues porque evidentemente eso es un lugar que merece paz, entonces hay que tener un respeto y demás, y que el cierre y que esto y lo otro. Entonces, pues, no vender humo, sino que lo que le pase, pues. Y me parece que, pues, de lo que vi, el tipo estaba tratando de ser lo más respetuoso posible y pues contar su experiencia, y en medio de esa experiencia sí se nota, pues nada, solo hecho de acostarse ahí dentro de la tumba me pareció bastante creepy. Entonces muy bacano el video de Toby, y yo voy a pasar al siguiente video, que es el puro video Poltergeist. Más allá de los libros que se caen y que uno dice, bueno, a lo mejor antes de grabar este video pudieron haber movido esa bolsa. Pues no, no me parece, porque el video consta de una actividad poltergeist en una casa, y entonces lo que le digo, una bolsa se está moviendo ahí como en una puerta, pero yo creo que si, exacto, usted la toca y demás, o que eso ya al segundo ya se hubiera parado, y en cambio esa vaina se mueve y coge más fuerza y coge más fuerza. Si usted siente que está cogiendo más fuerza es porque algo sí la está moviendo, y pues ahí no se ven hilos ni nada, no es una vaina que parece estar hecha con IA. Por lo tanto, el pedazo de la bolsa sí me parece muy aterrador. ¿Usted no siente, Toby, que en ese video, por lo que le digo, como si usted cogiera de pronto una cadenita en una puerta? Pues si usted le pega un pastorejo, se mueve hasta que se calma. Y aquí parece que cobran más fuerza y más fuerza y más fuerza, como si de verdad un fantasma la estuviera moviendo. ¿Usted qué opina? O incluso pues ya como uno sacando sus conclusiones conspiranoicas que llamamos, incluso se podría decir que pues que podría tener un ventilador al lado incluso que lo está soplando todo el tiempo. Pero si da, no es una bolsa no es una bolsa muy débil, ¿no? Es como medio pesadita. ¿Usted qué opina? Por eso, o sea, podría ser que la bolsa esté como, o sea, y una cosa también es lo que aparenta la bolsa. Sí. Y bueno, ya después de eso uno siente que se está moviendo con más velocidad, se empiezan a caer las cosas, está como oscuro. Yo le doy un buen porcentaje. De 1 a 100%, yo le meto sus 50, su 40, porque siento un miedo ahí real del man, o de la mujer, si es que está grabando una mujer. Y ya cuando esa vaina empieza a cobrar mucha fuerza en la bolsa, ahí sí se empiezan a caer los libros y todo. Cuando usted sienta eso en su casa, efectivamente es una actividad poltergeist. O sea, son movimientos repentinos que empiezan a volar cuchillos, herramientas, porcelanas, bolsas y demás. Y aquí para allá y de allá para acá. Y aquí para allá y de allá para acá. Entonces, ojo, cuidado. Toby, dele un numerito ahí antes de terminar. ¿Usted qué cree? ¿Sí? ¿Verdadero? ¿No? Bueno, yo a esa le doy un 4.
Le doy un 4 como por darle el beneficio de la duda a Chancho, la verdad. O sea, de 1 a 10 le das un 4. Sí. Ok, ok. Igual lo dejamos ahí, esa es la gracia también, dejar notas, dejar videos, dejar podcasts, recomendados de películas. Recuerda que también por acá pasa nuestro amigo Rodrigo Castro, siempre con esos recomendados. Lo que usted quiera para hacer siempre un programa paranormal muy bacano. Pues hombre, de mi parte no es más, Toby, ¿cómo la pasó? No, Chancho, la verdad es que siempre me gusta mucho el tema de los invitados porque siempre le damos variedad, siempre tenemos muchos temas de los cuales conversar, no nos centramos siempre en un solo tema para que la gente de cierta manera no se nos aburra. Y obviamente, pues, si ustedes quieren que nosotros hablemos de este, de otro, de cualquier otro tema, recuerde que lo pueden recomendar a través del numeral La Caja de Pandora los 40. Y si se quieren comunicar directamente con nosotros, lo pueden hacer a través de arroba el chancho 414 y arroba DJ Toby FM. Muchachos, cada cual según sus creencias religiosas, científicas y morales determinará si lo que se dice acá es cierto o no. Nosotros no vendemos verdades absolutas, queremos como usted llegar a la verdad. Y en algunos casos simplemente es entretenimiento, tampoco queremos decir que todo es investigativo, así, súper periodístico. No, pues hay cosas que definitivamente uno dice, no, esto es un muñeco y demás, y lo hacemos por el entretenimiento también que nos gusta, así como las películas de terror nos gusta que la gente cuente sus historias y demás. También les decimos que nunca, pero nunca estamos solos. Y si puede, solo si puede, que tenga dulces sueños. Nos reencontraremos para una próxima apertura de la caja de Pandora de los 40. Chao, chao.